buenas tardes. Ya estamos después de unos días de parón, porque es que, claro, ya estamos en la fase esta de desescalada y cada vez es más complicado hacer los vídeos porque nos requieren otras obligaciones. Juanma Fernández Pellón, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Diego, ¿te has cortado el pelo? Sí, Ramón, buenas tardes. Tú también. También, a mí me lo han tomado, pero bueno. Oye, pero la espera mereció la pena, Juanma, porque tenemos un invitado hoy de auténtico lujo. Sí, sí, es Julián Piedrafita y bueno, pues sobran las presentaciones. Yo creo que todo el mundo le conoce como un gran preparador, como una gran persona y como un gran hombre hecho a sí mismo, ¿no? En cuanto a la técnica y al mundo de la ingeniería de los coches. O sea que... Don Julián Piedrafita, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también me he cortado en mi propia casa el pelo, como puedes Sí, observar. sí. ¿Te lo has autocortado o no? No, tengo una máquina y se lo he dejado hacer a mi hija y yo creo que hubiera sido mejor que me lo hubiera cortado yo. Oye, ¿qué tal llevas este confinamiento que estábamos hablando antes? Bien. La verdad es que yo tengo la suerte de vivir en un chalet y tengo un pequeño jardín, una terraza y luego también tengo una bici estática y una cinta y bueno, aparte que es que tengo un carácter un poco, bueno, no solitario, pero que no tengo una necesidad imperiosa de estar relacionándome continuamente. Entonces he estado trabajando en varios proyectos y que de otra forma no lo hubiera hecho, ¿sabes? Y me ha servido pues para terminar cosas que tenía pendientes y demás, con lo cual no lo he pasado mal en absoluto. Solo te falta del kit, solo te falta el perro para poder haberlo paseado por ahí. No, la verdad es que incluso, fíjate, cuando ya empezaron a permitir salir, salía mi mujer y mi hija y yo no salía. Porque claro, ibas por la calle y tenías que ir sorteando gente aquí en Paracuellos, que yo vivo en Paracuellos. Y al final digo, pues para eso me quedo en mi casa. Me tengo que ir cambiando de acera o me tengo que ir sorteando, te vería gente por detrás corriendo y demás, pues digo, chico. Pero bueno, poco a poco se va tranquilizando todo y ya, pues bueno, vamos haciendo una vida más normal, digamos. A ver, en estas charlas que hemos tenido con protagonistas del mundo de las carreras durante estos días, sobre todo hemos hablado de recuerdos. Y bueno, Julián Piedrafita, ¿desde qué año está ahí enredando en coches relacionado con el mundo de las carreras? Yo empecé enredando en 1971. En esa época tenía un amigo común que era Juan José García Canales, que estaba conmigo en el BBV. Yo trabajaba y estudiaba a la vez, que era muy típico de aquella época. Y estuve trabajando con mi tío en una editorial que editaba 3 revistas. Y bueno, ya sabes que dicen que no se debe trabajar con familiares, ¿no? Ni debes tener... Al final no terminé muy bien con mi tío trabajando en la editorial y me enfadé tanto que hice unas oposiciones al banco para seguir trabajando y entré a trabajar en el BBV pues hasta que empezara la universidad y demás, ¿no? Y bueno, ahí conocí a Juan José García Canales, que era un chaval de Ávila y pertenecía a la Judería Gredos. Entonces me ofreció entrar a la Judería Gredos y entré a participar en la Judería. En esa época éramos muy activos, realizábamos 2 subidas en montaña, una de ellas Campeonato España, que era la subida al Puerto del Pico. Luego hacíamos otra subida que era puntual del Campeonato Castilla, que era la subida Naval Moral, y luego celebrábamos 2 rallies. Uno era el rally de verano y otro era el rally de Santa Teresa, que ya venía gente, pues bueno, corrió Zanini, venía, aunque no fue el puntuable Campeonato España, pero era un rally que tenía buenos premios y era afamado y corrió, pues ya te digo, desde Zanini a toda la gente típica de esa época, ¿no? Entonces empecé, como te digo, en el año 71 de esa manera, ayudando a la organización, empezando a correr de copiloto con gente de la Judería, ¿sabes? Como Santiago Moya, Jesús Barreras, en fin, una gente que éramos todos de allí. Y también empecé a correr en el año 71 un rally, hice el rally de Santa Teresa del año 71. Y además, la mujer de este amigo común que me metió en la Judería, que era Juan José García Canales, era Amparo Mories, que era una chica que hacía subidas en la época. Tenía un R8 y corría subidas, también corrió alguna carrera de circuito. Y fue el primer coche que yo preparé. Es decir, yo empecé
en la escudería y además haciendo el coche, mi propio coche, claro, por supuesto, para correr. Y el primero que no hice para mí fue el de Amparo Morias, el año 71. Y bueno, ahí empieza pues una época que ha llegado hasta el 2008, que decidí jubilarme. Bueno, pero que no has parado tampoco. Bueno, no he parado, evidentemente, porque lo que dejé es profesionalmente lo que es la dirección de Piedrafita Sport, pero bueno, he seguido ligado al mundo del automóvil porque estoy en pertenezco a la Comisión Técnica de la Federación Española, soy comisario técnico y bueno, colaboro en algunas revistas, es decir, que doy algunas clases, he estado dando clases en Monlau. Después también en la Universidad Europea doy una clase magistral. Me pidió también Teo, que ahora que están con la Universidad Francisco de Vitoria, creo que es que diera unas clases que tenía preparadas y se interrumpieron por el problema de la pandemia. Es decir, que sí sigo activo, pero en colaboraciones. Oye, No cobro por ello. ¿Y cómo ves, ahora que estás muy metido en el mundo de la docencia y con chavales, cómo ves el nivel de los jóvenes a nivel ingeniería? Hay un montón de universidades y de escuelas que se han dedicado. Empezó Monlau, después hay especializaciones, como te digo, en la Universidad Europea, que yo conozca, y la Francisco de Vitoria, que no existían en mi época. En mi época entrabas en la Escuela Técnica de Industriales ahí en la ESI, en la Castellana, y bueno, pues bueno, hacías ingeniería industrial, que es un poco la ingeniería que vale para todo, digamos. Ingeniería industrial sirve para un roto y para un descosido. Y ahora no, ahora ya hay una formación específica en el mundo de las carreras, pues como la ha habido en Inglaterra, ¿no? Como había en el Swansea Institute y en otros sitios. Eso ha sido un paso adelante, porque evidentemente ya vas un poco más orientado al tema Racing, ¿no? Es una formación bastante completa la que se da y yo creo que salen con la teoría, por lo menos, suficiente como para empezar a trabajar en escuderías con un conocimiento más profundo que antes del tema, por lo menos más concreto, digamos. Porque antes, claro, lo has dicho tú, era un ingeniero industrial Sí, y había también a lo mejor un componente muy grande de invención, ¿no? A ver qué sale de aquí. De hecho, la ingeniería industrial no es una especialización, es muy generalista. Es decir, un ingeniero industrial, pues lo mismo te diseña una instalación eléctrica que una instalación hidráulica, que te diseña una pieza mecánica. Entonces, era como lo más versátil dentro del mundo del automóvil para tocar todas las áreas que supone un coche, ¿no? En el cual, pues bueno, hay mecánica, hidráulica, eléctrica y de todo. Pero claro, estudiaban lo que era propiamente física y las matemáticas que había que aplicar a esa física. Luego había pues asignaturas más concretas de termodinámica, de materiales, en fin, pero muy generalistas y que tú tenías que extrapolar, digamos, esas asignaturas para el tema de competición. Nadie te daba valores concretos de competición. Es decir, el orden de magnitud que te pueden dar ahora, por ejemplo, de temperatura del neumático. Pues te dicen, oye, 120 es una temperatura normal o está cercano a lo normal. Antiguamente, pues en ingeniería industrial no sabías si la temperatura del neumático de competición era 120 o era... Hombre, ya suponías que 500 no, evidentemente. Un ingeniero ya estudia para saber que una cosa hecha de caucho no puede estar a 500 grados. Pero ahora se concretiza mucho, se sabe, pues, yo qué sé, que un disco de freno puede trabajar a 450 grados sin problemas, que un neumático trabaja a 100 o que... En fin, todos estos órdenes de magnitud que en ingeniería industrial no estaban especificados, pues ahora los sabes porque vas a temas concretos, ¿no? de la Sí, competición.
Yo creo que igual también lo que quería decir Ramón era un poco la materia prima, los chavales, los chicos, cómo, o sea, porque estamos hablando de gente de que tú en la época, en los principios de los años 70, hacías eso, trabajabas y estudiabas, y es lo que quiere decir, vamos, me ha parecido entender un poco, en la materia prima, los chavales, que evidentemente los medios ahora son infinitos, como quien dice, ¿no? Lo que es cierto es que las noticias que yo tengo, que me vienen además por varias vías, no son muy buenas. Es decir, yo firmé en el año 70, no, perdón, en el año 87, 88, José Luis Aracil, que era copiloto pues de varios pilotos de la época, de Pipo Couret y de Rizos, pues bueno, era tan aficionado que venía mucho por el taller, porque yo le hacía el coche a Pipo y a Rizos, ¿no? Entonces él, como era ingeniero industrial y además es, bueno, que le gusta meterse en todos los ajos, estaba siempre en el taller y de hecho, pues bueno, nos hicimos amigos y terminó siendo mi socio y además terminó siendo el alma mater en la parte de ingeniería de Piedrafita, ¿no? Entonces, yo firmé un acuerdo debido a eso con ICAI, porque Josete era ingeniero de ICAI. Eso me sirvió para que cada año ICAI, pues de todo el grupo de ingenieros que veíamos que merecía, o sea, que veíamos mejor formado y que además tenía más interés en el área de las carreras, que hiciera prácticas en Piedrafita. Y eso se fue desarrollando a lo largo de los años, de manera que yo terminé teniendo como 6 o 7 ingenieros de ICAI contratados. Se habían quedado fijos. De hecho, los ingenieros que se han quedado con Piedrafita, porque yo se lo terminé vendiendo a los ingenieros para que los estuvieran llevando ellos, son todos ingenieros de ICAI. Es decir, son ingenieros de ICAI que han estado haciendo prácticas en Piedrafita y se han quedado allí. Entonces, ¿qué me dice Josete, por ejemplo, de los nuevos que siguen teniendo acuerdos con ICAI y también no sé si con otras 2 universidades, que vienen peor formados? Básicamente me transmiten eso, vienen peor formados. Necesitamos que estén un año en Piedrafita para que con esa formación que tienen terminen la formación. Es decir, no sabemos por qué motivo, si es que eran más rigurosos, si había más meritocracia en la época, o sea, no lo sé, pero la realidad es esa. Y luego he tenido otras experiencias yo qué sé, la última, por ejemplo, me contaba un chaval que nos hace las electrónicas, que ha tenido un ingeniero y bueno, son gente que lo vive con menos pasión, ¿sabes? Yo me acuerdo que con José y con Manolo nos íbamos a la 1 y a las 2 de la mañana todos los días del taller. ¿Y ahora qué pasa? Que un ingeniero te dice a las 7 de la tarde, oye, que es que me ha llamado mi novia que me voy. Eso antes no era así, no sé por qué. No es porque no tuviéramos novias, pero no sé, nos permitirían el quedarnos hasta las 2, pero la pasión que teníamos y el tiempo que le dedicábamos parece que era mayor antes que ahora. Bueno, y me imagino Julián, que... yo como tú. representante de los ingenieros actuales, que de hecho yo también estoy estudiando, Sí. pues sí, estoy de acuerdo. Y además se ve un poco en clase que hay veces que falta ese interés. O sea, yo personalmente sí que siempre que puedo, en vacaciones y eso, voy al taller todo lo que se puede, pero hay veces que escuchas preguntas y demás y dices, joder, casi solo ves los libros y ahí sí que algo falla en cuanto a... Sí, a lo mejor es eso, ¿no? Que estudian un poco más por necesidad, es decir, tengo que terminar una carrera superior para poder garantizarme un poco el futuro y demás, pero no tienen esa pasión que había antes. Es que había mucha pasión. Antes, fundamentalmente, el otro día, precisamente, como Esteban Delgado me dijo que iba a hacer, bueno, me dijiste tú, Ramón, ¿no? Que Esteban iba a hacer un grupo específico de grupo B. Pues digo, coño, nosotros hicimos no un grupo B porque no se pudo homologar, que era la X turbocompresor, pero básicamente la filosofía de aquel coche era prácticamente un grupo B, porque era un coche de fibra, 4 tracciones, turbocompresor, en fin, tenía todo lo que pudiera tener un grupo B. Y entonces pues empecé a escribir un artículo para Turini y bueno, como ya hace 30 y tantos años que hicimos ese coche, pues le llamé a Josete, que fue el primer coche que él participó como ingeniero, ¿no? Y empezamos a recordar, ¿no?, las cosas que hicimos y cómo las hicimos, ¿no?
Y es que al final llegas a la conclusión de que teníamos una pasión por aquello que salvaba todas las barreras, porque no había presupuesto ni había medios y se nos ocurrió hacer un coche pues que tenía turbo, tenía compresor, era 4 tracciones y meter todo aquello en una X. Y esa locura solamente la haces si tienes pasión, si no, no la haces. Y lo llamas luego proto. Sí, claro. Ay, Dios mío. Bueno, Oye, defendiendo un poco a la gente joven, que hay que decirlo, a mí me enorgullece como español el que hay todos estos ingenieros que están en la Fórmula 1, porque yo creo que el escaparate máximo que ha sido estos últimos años, la alonsomanía, vamos, no los últimos años, ya unas décadas, ¿no? unas décadas. Que han hecho que mucha gente se especialice y sean grandes ingenieros en equipos de Fórmula 1. O sea que bueno. Sí, pero eso suelen tener pasión, porque si han llegado ahí es porque realmente era como su objetivo y su meta y su pasión. Y por eso están en la Fórmula 1. Pero hay muchos que dar la oportunidad de llegar al taller, que tienen todos los medios y tal, y no tienen esa pasión. Entonces, que también ocurriría en mi época, me imagino, ¿no? Pero bueno, da la sensación que ahora, por lo que me dicen, es que tienen menos pasión e incluso tienen una formación más específica en temas, pero mucho menos generalista. O sea, antes un ingeniero de la época de hace 40 años podía diseñar un coche solo. También es verdad que la complejidad de un coche de hace 40 años no es la de ahora, ¿no? Evidentemente, ¿qué ocurre? Pues que ahora no puede diseñar un coche o un avión un ingeniero solo. El Airbus lo han diseñado 3.500 ingenieros seguramente, o más, o 20.000. Y un coche, pues lo mismo. ¿Por qué? Pues porque hay un especialista a lo mejor pues en aires acondicionados, otro especialista es en suspensiones, otro es no sé qué. Y claro, al final se ha ido complejizando tanto la mecánica y la ingeniería que hay especializaciones. Ahora, yo recuerdo que entonces, pues prácticamente, pues es lo que hablamos, con ingeniería industrial te valía para todo. Y ahora miras las especializaciones y hay muchas. No, seguro que, por ejemplo, todos estos ingenieros de Fórmula 1 pues tienen un área específica, el alerón delantero, el no sé qué, que está todo súper mega especializado. Efectivamente. Están más formados en un área muy en concreto. Y antes los ingenieros eran como más generalistas. Eran capaces, como te digo, de atreverse con el diseño de cualquier cosa. No solo mecánica. Y me imagino que también antes en la competición se podía inventar más. Ahora te tienes que ceñir mucho a más reglamentaciones. Sí, hombre, siempre han existido las fichas de homologación. Sí. Pero por lo menos desde que yo las recuerdo, ¿no? Ya teníamos, cuando yo empecé a preparar para Citroën los Citroën GS, que ganamos el campeonato del 78, del 79 y del 80, en categoría de turismos hasta 1300. Hoy he estado en casa comiendo de Fermín Sánchez de Chimi y me enseñaba una foto de Alcañiz que estábamos delante de los FL en Alcañiz con un GS. Y decíamos, joder, eso tiene que ser un milagro, porque el coche pesaba 900 y pico kilos y era 1300. Claro. Bueno, a lo que viene, que sí, es un poco eso. En esa época había una libertad muy grande, ¿no? Entonces, ¿el GS tenía una ficha de homologación? Pues sí, pero tenía prácticamente 4 cosas. No había necesidad ni obligación de comprarle toda una marca. Las marcas, llegado un momento, yo no sé si por una cuestión económica o por una cuestión técnica, terminaron convenciendo a la FIA que nadie pudiera preparar un coche. Y ahí vino la muerte de los preparadores nacionales de todos los países, básicamente. Han sobrevivido gente muy, muy, muy especializada que hacen cosas a lo mejor para marcas, pero se han muerto los demás. ¿Por qué? Pues porque cuando tú quieres ahora preparar un coche, no te dejan. Tiene que estar, tú quieres preparar un Citroën, pues al final todas las piezas hay que comprarlas a Citroën. Como mínimo de comprar un kit. No se te puede ocurrir decir, bueno, es que a mí la pinza de frenos que monta Citroën no me gusta. Porque es una AP y quiero mantener un Alcon o lo que sea, ¿no? Me tengo que ceñir estrictamente a todo el coche, estrictamente como lo hace Citroën. Hay veces que incluso no tienen la oportunidad ni de montártelo, te lo venden. ¿Qué han conseguido con esto? Pues hombre, consiguen 2 cosas. Consiguen una, que el automóvil de
de competición a nivel cliente sea un negocio, porque ellos venden los coches y solamente los pueden vender ellos, y yo creo que los venden a precios muy superiores a los que realmente les cuesta o que podrían costar. Y luego, por otro lado, ellos dicen que eso es con motivo de que la gente no intervenga en coches de su marca y lo haga mal, porque en el fondo estás utilizando su marca y puedes desprestigiarles. Yo siempre he pensado que eso es una excusa, ¿no? Porque si yo realmente me pongo a preparar un grupo A o me pongo a preparar cualquier coche de cualquier categoría frente a Ford o frente a una marca, evidentemente, por muy listo que sea, ni tengo los medios, ni tengo los conocimientos, ni tengo el presupuesto para hacerlo igual que ellos. Con lo cual, nunca iba a poder ser competencia de ellos. Es decir, si ellos quieren realmente, van a hacer un coche siempre más barato y mejor que yo. ¿Por qué no me dejan? Pues yo creo que porque, evidentemente, claro, si Skoda es la única que puede hacer un R5, pues se ha vendido 200 R5. 200 R5 a 200.000 euros, más todos los recambios, pues lo mismo ha hecho un negocio de 50, 60, 70 millones de euros. Entonces, claro, si me permitieran a mí hacer un R5, pues quién sabe si a lo mejor habría clientes que compraran mi R5 y no compraran el Skoda. Desde luego, lo que te puedo garantizar es que se pueden hacer coches, como los R5 que valen la mitad. La prueba es el N5 nacional, que aun con las pegas que le han puesto reglamentarias, lo suelen vender a 100 y pico mil euros, a 110, 120. Y son coches tan competitivos. Bueno, no lo son tan competitivos porque al final la federación no ha permitido que un N5 compita contra un R5. Y lo que le ha penalizado es que le ha puesto una brida más pequeña, le ha puesto más peso, le ha dicho que no ponga un turbo de no sé qué, le han puesto... O sea, pero si tú le dejas la misma libertad al N5 que al R5, corre igual un N5 que un R5 y vale la mitad. Pregúntaselo a cualquiera de los preparadores de N5. Lo que pasa es que, claro, al final volvemos a lo de mismo. La Federación Española dice, como yo permita que un N5 corra más que un R5, se me van a echar encima las marcas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que no quiere. ¿Por qué? Porque en el fondo las marcas y las federaciones están casados, ¿entiendes? Están casados, no se pueden desligar porque evidentemente las marcas son las que tienen el dinero y el poder y hay que balearles el agua. Pero eso ha matado el automovilismo nacional. O sea, ya cuando yo era pequeño y empecé en esto, había gente que hacía escapes, había gente que hacía amortiguadores, había gente que había llantas, había gente que hacía de todo. Y luego había preparadores por un tubo. Acuérdate cuando Juan José Pérez de Vargas sacó la Fórmula 1430, que estamos hablando antes del año 70. Cada coche era de su padre y su madre. Se presentaron 10 constructores. Sí. Ahí estaba Lince, estaba Ezco, estaba Hipacar, estaba Madueño, estaba Seles, estaba... ¿Me entiendes? Y todos corrieron. ¿Me entiendes? Y fíjate que hace poco estuve en un homenaje que le dimos a Ramón López de Hipacar y es que hacían los chasis con tubo de cama, como aquel que dice, porque es que no había medios en España, pero había tanta ilusión y sobre todo había la posibilidad de... Es que ahora no la hay. Tú ahora no puedes decir a nadie que haga nada, porque es que no puede un señor hacer amortiguadores porque no te permiten meter ese amortiguador en ningún coche. Lo más que puede hacer es que un amortiguador que le ha comprado del R5 a una marca, te lo lleve, lo abras, en el mejor de los casos, vea cómo está y lo repare. Pero en ningún caso puede fabricar y vender. Con lo cual, pues al final se han ido muriendo todos los preparadores y no quedan ni preparadores ni suministradores específicos de piezas, como digo, ¿entiendes? De arcos de seguridad, antes estaba Bimesa, estaba el otro, estaba... Toda esa gente ya no puede vender un arco de seguridad, porque es que te vende el chasis con el arco de seguridad integrado a la marca o te vende el coche. Entonces, claro, eso, como te digo, ha significado un aumento de costes brutal y una pérdida de todo el tejido industrial de la preparación. Quizás ahí está la clave, ¿no? El aumento de costes tan bestia que ha habido en el mundo del automovilismo. Yo cuando he comido con Chimi estábamos hablando que yo me compré un R8 por 100.000 pesetas, que son 600 euros. Y con 4 ruedas corrí todo el año. Y con las primas de salida, con las primas de salida, podía correr. Es verdad que era otro planteamiento. Yo me hacía el coche, yo iba con mi coche de carreras por la carretera, íbamos a correr a Estoril y íbamos todos con nuestros R8 por la carretera. Llegábamos a Estoril, corríamos, si a alguien se le rompía lo arreglábamos, si se daba un golpe intentábamos enderezar como podíamos el coche y de vuelta para España.
Y claro, ahora llevan un coche. El coche de entrada vale un dineral. Luego los pilotos tienen que llevar un preparador, tienen que llevar un camión, tienen que llevar un mentalista, tienen que llevar... O sea, Mentalista. era otro planteamiento. O sea, nosotros íbamos con nuestros coches a correr, corríamos y nos volvíamos. Era, pues bueno, y claro, valía todo 2 pesetas. Era viable. Por ejemplo, cuando yo hice la Copa X, que había vivido lo anterior, lo que le dije a Barroso, digo, mira, vamos a hacer un coche barato, que no se rompa, competitivo y da premios, que ya verás cómo tenemos mucha gente. Y efectivamente, tuvimos 100 coches. ¿Entiendes? Pero Eso claro, hoy en día es impensable. ¿pero por qué? Porque te vas a comprar primero la desproporción entre lo que cobrabas antes y lo que costaba el coche era la cuarta parte de lo que ahora. Ahora te vas a comprar un Renault para correr la Copa y te piden 30 y tantos mil euros a lo mejor. ¿Me entiendes? Y un señor gana, ¿cuánto gana? 1.000, 2.000 euros al mes, con mucha suerte. Y le estás cobrando por un coche eso, más luego tiene que correr las 8 carreras correspondientes. Y luego, ¿qué premios hay? La mitad que antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en mi época, la R8, llegamos a ser 100 coches, en la X llegamos a ser 100 coches, y en la Copa Renault de ahora hay 15 coches. Claro, que le da igual, porque otro de los problemas que ha habido es que las casas matrices se han dado cuenta que su interés a nivel global no está en la competición cliente. Ellos lo que quieren es hacer algo grandioso. Es decir, ganar el Campeonato del Mundo de Rallys, estar en la Fórmula 1, porque eso, si lo hace la casa matriz, se lo pasa a todas las filiales y pueden decir que son campeones del mundo. Es decir, a mí ya me lo hizo Citroën. El señor Frequelin llegó un momento que dijo, mira, los departamentos de competición de todos los países tienen que desaparecer y el dinero tiene que concentrarse en Citroën Sport Francia. Y de esa manera ganaremos el Campeonato del Mundo. Y cuando ganemos el Campeonato del Mundo, le daremos a los españoles un cartel que diga que Citroën es campeona del mundo. ¿Y qué es mejor? ¿Que sea campeona del mundo o campeona de España? Campeona del mundo. Entonces, todas las filiales de todas las filiales Citroën de Europa y del mundo desaparecieron. Y simplemente quedó el departamento de competición cliente de Francia. Y así sigue hasta hoy, que no hay departamento de competición, claro, ni lo habrá. Aparte que existen otras cuestiones, que es verdad que en esa época Citroën necesitaba hacer carreras porque necesitaba penetrar en el mercado y darse a conocer como coche dinámico, joven y demás, cambiar un poco su imagen. Y hoy día las marcas yo creo que están todas ya con una cuota de mercado casi fija y tendría sentido si viniera una marca nueva, o sea, una marca china. Pues llega a España, no la conoce nadie, pues a lo mejor puede hacer competición. Pero para Citroën no hacer competición, aparte de lo que explicaba antes del Campeonato del Mundo, no tendría mucho sentido porque para ganar un Campeonato de España hay que invertir 1 millón de euros a lo mejor para garantizar que lo ganas con seguridad total y la repercusión que va a tener es absurda. Entonces al final dice, mira, bueno, nos metemos en eso. Gastamos 1 millón de euros en publicidad de prensa, en televisión o en promociones o en decir que se compre un coche y le rebajamos 1.000 euros, yo qué sé. Y eso es un poco en síntesis lo que pasa, ¿no? Y tiene mal arreglo, para mí, porque yo creo que eso no hay que lo cambie ya. O sea, eres pesimista. Yo sí. Sí. En cuanto a la competición que estamos hablando, de competición cliente, competición a nivel nacional. La competición a nivel nacional no está desfasada en precio y las marcas no están interesadas en ayudar. Entonces, al final es inviable, porque es lo que hablamos, si un señor gana 2.000 y correr le vale el coche 30 o 35 y encima tiene que poner otros 3.000 o 4.000 euros por carrera, pues entonces te vas a 60.000 euros. O sea, no, es inviable, inviable. Y luego las marcas no están por la labor de entender esto y ayudar, pues al final a nivel nacional no. Pero sigue habiendo competición y de una forma bastante digna, que quiero decir que, por ejemplo, yo siempre pienso que el mundo de los rallies, o sobre todo el mundo de los rallies, más que los circuitos que son, que el espíritu es tan fuerte, o sea, su raigambre en España es tan importante que es que, aunque lo machaques, hay rallies. Es cierto, es cierto. Es cierto que es verdad que España es un país más de tradición de rally que de circuitos. En parte porque ha habido muchos rallies a lo largo de la historia en España, sobre todo en toda la zona norte, ¿no? Incluso también en la zona sur. Menos, pero ha habido. Sin embargo, circuitos es que corríamos en el Jarama y en Calafat y en Alcañiz
Y así estuvimos durante décadas, ¿me entiendes? Corriendo en un circuito urbano y en un circuito como Calafat, que es casi de karting, y el Jarama, ¿entiendes? Yo cuando empecé a correr, para que te hagas una idea, la R8, corrí el 25 Gran Premio de Repsol en un polígono industrial de Cartagena. Y luego ibas a correr a Montjuïc y en el parque. O sea, que esa era la historia de entonces, ¿sabes? Claro, es difícil tener pilotos de circuito y afición al circuito con ese planteamiento. Sin embargo, los rallies, pues era otra cosa. Entonces sí es verdad que ha habido mucha más afición a los rallies en España tradicionalmente y la sigue habiendo, ¿no? Sobre todo en el norte. Y hay mucha afición y corre mucha gente. Pero claro, yo creo que debido al coste, cuando llegas a un rally de Galicia, hay inscripciones altísimas en rallies regionales, ¿entiendes? Luego en el nacional es mucho más complicado, porque claro, por lo que hablamos, pues un R5 vale 200.000 euros, más los recambios, más tal, y lo que realmente era que una marca le ofrecía a un piloto por carrera, no sé si 5.000 euros, por representar oficialmente a la marca, y si ganaba el campeonato le daba 50.000. Pero dices, macho, si es que con 5.000 no hago el rally. O sea, y eso sí le gano. Y luego me dices que me da 50.000 si soy campeón de España. O sea, es verdad que sigue habiendo gente que se empeña y que se gasta el dinero, pero menos que antes. Menos que antes. La verdad. Yo creo que, y eso que el mundo de los rallies sigue teniendo bastante. Los circuitos, de luego, están bastante más parados que los rallies. Sí, pero por ejemplo, este mismo año pasado, el 2019, y también tiene presencia, iba a tener presencia en el 2020, Citroën ha vuelto, pues por una serie de circunstancias, que incluso ha vuelto con un gran amigo nuestro, como con Puras, para hacer dos rallies. Quiero decir que hay momentos determinados que marcas se vuelven a fijar por H o por B en los rallies. Sí. Sí, no digo que casos, pero son casos esporádicos. Por ejemplo, Puras pues, participó ahí en un par de rallies. Citroën está haciendo algo a través de un preparador, creo, portugués, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no hay un departamento propio como teníamos, que había un jefe de competición, un director técnico, 2 secretarias, unos recambios, una nave, un preparador externo. O sea, éramos una estructura de 20 personas. ¿Entiendes? Y con un presupuesto de la época que ya quisieran tener ahora la 10ª parte. O sea, que Citroën en su época llegamos a pasar de 2 millones de euros. No exclusivamente de Citroën, pero claro, es que teníamos Total, teníamos la financiera, teníamos Galicia Calidades, teníamos un montón de sponsors y todo eso sumado, pues eso, te digo que llegamos a pasar de 2 millones de euros. Y estamos hablando de hace 30 años, vamos, de cuando empezamos a correr los rallies con Puras en el año 95. Año 95. Oye, y Julián, de España, de rally con él. De tantos años en competición, ¿tus mejores recuerdos? Así que te vengan... Los primeros. No sé por qué. O sea, tengo mejores recuerdos de la época que no tenía medios que de la época que luego hemos conseguido, pues oye, hemos conseguido ganar desde el 95 hasta el 2006 todos los campeonatos de España, menos uno que no estuvimos, que fuimos a Francia, que fue el de 2000, que ganamos con Loeb en Francia el año 2000, creo, o el 2001, ya no me acuerdo bien, pero fue el 2001. Y luego el 2004, que los franceses hicieron un coche que no valía para nada, que era el C2, porque estaban centrados completamente en el proyecto del Mundial y mandaron a hacer el coche a cualquiera. Y ya le dijimos que el coche estaba mal hecho. La prueba es que lo tuvieron que rehomologar y hacer un nuevo C2. Y bueno, luego ya con ese coche pues logramos ganar con Sordo y logramos ganar con Solar. Pero quitando esos años, ganamos todos los años, ¿me entiendes? O sea, que en ese aspecto, digamos que fue una época maravillosa. Luego éramos preparadores oficiales de MAN Alemania. Llevábamos 3 camiones oficiales, les diseñamos el supercamión, el chasis y muchas partes del camión, las suspensiones. Hicimos el motor de Fórmula 3, que ha estado corriendo 20 años y que la Fórmula 3 ha tenido mucho éxito. En fin, hicimos muchas cosas muy importantes. Pero
Yo le doy más valor a cuando yo estaba solo con Manolo y ganamos, pues yo qué sé, hicimos la Copa Suzuki de Raid, tuvimos 50 coches. Y eso lo hicimos en el taller de Vallecas, Manolo y yo solos. No teníamos nada de ingeniería, ni presupuestos, ni nada. En el taller de Vallecas hice la Copa X, entre Manolo y yo. Me acuerdo que llevamos el motor al banco de Bimesa para ponerle a punto. Nos hizo ahí el escape López y hicimos ahí la puesta a punto. Ganamos el desafío Peugeot con Pradera en esa época, ganamos el Campeonato de España de Grupo N con Trelles, gané la Copa Renault 2 veces o 3 veces, una vez la Copa Turbo, en fin, todo eso lo hicimos con una caja de herramientas y un gato. Y mucha ilusión, y lo hicimos, éramos 3 mecánicos, era Manolo, Julio Castrejón, y que era medio, tampoco era especialista mecánico, ¿me entiendes? Y yo. Y entonces ganamos, me parece que fueron 11 campeonatos. En esa época ganamos 11 campeonatos. Ganamos el primer campeonato de España de rally de tierra con rizos. Además, hacíamos de todo, porque lo mismo ganamos el campeonato de España de rally de tierra con el rizos, que hicimos la Copa Suzuki de Rally, que tuvimos 50 coches, que hicimos la Copa de Circuito, que ganamos en rally de asfalto con Trelles el Grupo N, que, o sea, nos atrevíamos con cualquier cosa. Y ya te digo que teníamos, pues eso, unos medios ridículos. En toda esa época me trae mejores recuerdos que luego cuando hemos hecho cosas más importantes, pero también con presupuestos detrás importantes, con una ingeniería, o sea, en esa época en Piedrafita teníamos medios para hacer cualquier cosa, porque había 6 o 7 ingenieros, como te he dicho, había un presupuesto muy importante, teníamos 2 bancos de ensayo, sala de metrología, soldadores homologados, departamento de mecanizados con centro de mecanizado CNC, contorno de CNC, o sea, podíamos diseñar y fabricar cualquier cosa. La prueba es que hicimos 30 ZX en el taller, ¿no? Completos, partiendo del chasis. Pero esos logros que son mayores, pues le di más importancia y me trae mejores recuerdos la época en la que estábamos solos, Manolo y yo, y como te digo, ganamos 11 campeonatos variopintos de todo tipo y hicimos 2 copas que han sido las más populares, porque no ha habido nadie que haya hecho una copa con más pilotos que la Copa X, ni nadie ha hecho tampoco una copa de raid que haya más de 50 coches, como hicimos en la primera Copa Suzuki. Eso me trae mejores recuerdos. Y luego, sí que es cierto que todos los protagonistas que hemos tenido durante estos meses, hay unanimidad en casi toda, y sobre todo la gente joven, bueno, también Puras, cuando le preguntábamos por el coche que mejor recuerdo guardaba de él, más cariño le tenía, hay unanimidad en los Kit Car. Sí. Bueno, el Kit Car era un coche muy puro de rallies, porque no era 4x4, era un coche de asfalto puro. Entonces, los coches 4x4, pues evidentemente luego Rally Car son más tecnología, son más rápidos porque son 4 tracciones y tal, pero no era ese coche tan de circuito. Pasa un poco como el Lancia Delta S4 y el anterior, ¿cómo se llamaba? El 37. El 037. O sea, es mucho más puro el 037 que el S4 para asfalto, ¿no? Los Grupo B y los World Rally Car eran coches más todoterreno para hacer rally de nieve, para hacer rally de tal. Pero el SAR era un coche específico para asfalto. Y entonces la prueba, fíjate, es que ganamos el rally de Córcega con ese coche, ganamos un Cataluña, que además lo ganó Bugaschi yendo Puras delante, porque los franceses... yo he perdido el Rally Cataluña 2 veces por 2 tonterías. Y me molesta porque es que de verdad, una vez porque un mecánico se dejó floja una transmisión y otra vez porque los franceses utilizaban una gasolina especial que les hacía total. Y en el Mundial era obligatorio poner una gasolina específica del Mundial, que era Carles. Esa gasolina, resulta que cuando la empezamos a utilizar en los Sara Kit Car, erosionaba los asientos de válvula y terminaba haciendo que la tolerancia o holgura de válvula que se dejaba se consumiera.
Entonces íbamos primeros con puras y cuando llegamos al parque cerrado y metimos el coche, íbamos primero, le sacamos al siguiente además una barbaridad, es decir, que podríamos haber ganado el rally de calle. Bueno, total, llegamos al día siguiente y no arranca el coche. Joder, no arranca el coche, no arranca el coche, ¿no? Y se queda el parque cerrado. Cuando ya entramos a poder ver qué pasaba, miramos todo, chico, y todo estaba bien. Tenía batería, funcionaba la electrónica, funcionaba todo. Y digo, pero bueno, ¿por qué no arrancaste el coche? Y ya dije, bueno, mira la compresión. Miraba la compresión y daba cero todos los cilindros. Digo, ¿cómo va a dar cero? Si entra el coche funcionando y además ganamos el último tramo. Y es que se habían erosionado las válvulas y al quedarse frío se habían pisado todas las válvulas y se habían quedado abiertas. Eso nos ocurrió a nosotros y no le ocurrió a Bugalski porque los franceses nos trajeron 2 cajas de cambio y yo no quise salir al rally con las cajas de cambio sin rodar. Entonces metimos una caja de cambios, X-Track, la hicimos 50 kilómetros, cuando vimos que funcionaba todo perfecto, la sacamos, metimos la otra y volvimos a hacer otros 50 kilómetros. Bueno, pues esos 100 kilómetros que hicimos más que los franceses fue lo que significó que nos sucediera a nosotros antes que a ellos. Entonces nosotros nos quedamos ese día tirados en el parque cerrado, ellos se iban a quedar al día siguiente, pero claro, se lo advertimos. Cuando llegó Bugalski al siguiente día, desmontaron en los 45 minutos los ejes de levas, cambiaron todas las plaquitas de tolerancia de reglaje de válvulas y ganaron el rally. Entonces, ese coche, sí, ese coche era especial. Habían metido mucha ingeniería y mucho dinero en fabricar ese coche y era impresionante, bueno, que corría más que un World Rally Car, ni más ni menos, porque entonces la FIA se enfadó, porque claro, los fabricantes del Mundial dijeron, vamos a ver, ¿cómo van a venir estos señores y nos van a ganar los rallies a nosotros con un 4x4 y tal? Si no... Entonces cogió la FIA, se enfadó, nos puso 50 kilos más, en vez de 950 nos puso 1000, llevábamos un diferencial activo que se llamaba BTP, nos quitó el BTP, nos dejó solamente el diferencial mecánico y luego además nos puso una brida. Es decir, que mató el coche. Bueno, dijo, vale, podéis seguir viniendo a correr los rallies del Mundial, pero con esas 3 cosas que os hemos puesto no vais a acercar. Y efectivamente ya, para que bueno, luego ya Citroën también empezó el proyecto World Rally Car y esos coches se quedaron para correr en el Nacional. En el Nacional. Realmente en España, porque Citroën ha sido la única marca del mundo que no ha vendido coches a los privados. Es decir, Citroën, los coches oficiales solamente los tenía Citroën, los teníamos nosotros. No se han vendido. Y bueno, esos coches pues son joyas únicas. Realmente, por ejemplo, de ZX creo que hay 2 o 3 en el mundo y 2 están en Canarias. De ese coche te iba a hablar del ZX, porque no, para que te pongas medallas, ese lo hicisteis vosotros. O sea, Bueno, estás hablando del Sara, que bueno, sí lo hicieron ellos, pero el ZX era una solución española. El ZX realmente era un coche que empezaron a fabricar los franceses en París, en Vigy-Châtillon, y lo tenían allí tirado y no corrieron con él. Estaba sin terminar casi, digamos, ¿no? Y entonces, como siempre andábamos de pedigüeños por allí, les pedimos que nos dejaran ese coche porque la reglamentación española iba a pasar a Kiscar. Y nosotros el coche con el que corrimos el último año, en el 95 ganamos con el Grupo A con puras y en el 96 ganamos con Climent. Pero en el 97 se autorizaban los Kiscar. ¿Qué pasa? Que Peugeot sí tenía un Kiscar. Entonces dijimos, oye, como no salgamos con un Kiscar nos matan. Entonces Citroën dijo, bueno, lo único que podéis hacer es llevaros ese coche que tenemos ahí sin terminar y lo acabáis vosotros y corréis. Era un coche que por un lado el motor lo había hecho Meyer de Snobeck, ¿sabes? El chasis lo habían hecho en Citroën, habían cogido, bueno, y entonces, bueno, nosotros nos apañamos como pudimos, hicimos aquel coche, que la verdad que era un buen coche. Era un buen coche, no era tan performance como un Sara porque daba menos caballos. El Sara llegaba a dar 285, 290 caballos a 9.600 vueltas y el ZX daba menos, daba 255, 260 caballos y luego tenía el centro de gravedad más alto. En fin, era un coche menos performance, pero era un coche divino. Yo me acuerdo que Puras le encantaba ese coche y fuimos a correr un rally, no se me olvidará, de
en Canarias que los de Peugeot estaban cabreados nosotros porque le dábamos casi siempre, y entonces llamaron a Panichi, y vino Panichi con un 308, creo, bueno, un 306, perdona. Y entonces no nos van a ganar. Y no sé qué pasó, que Puras penalizó 2 minutos, porque él decía que le habían puesto una piedra y le había pinchado y había perdido 2 minutos en el tramo. Y yo no sé si es que había hecho un ras muy ras o es que había una piedra que se la habían puesto, pero el caso es que perdimos 2 minutos. Y entonces ya sabes cómo era el Chato, que de repente se cabreó, dijo, joder, estos tíos cabrones tal, nos quieren tal, y entonces empezó a correr todo lo que podía. Con tan buena suerte que llegamos a un tramo que había niebla, macho, por allí, por arriba, por las cumbres, ¿no? Y le cascó 1 minuto y medio, macho, casi, 1 minuto y pico. Entonces el Panichi no creía en Dios, decía que era imposible y que en el ZX habíamos metido el motor de un Sara o de un Peugeot, que era imposible con ese coche. Entonces quedaba un tramo que era la bajada, no sé si era la bajada de los Loros o uno de estos. Y tuvimos un problema porque hubo un problema en el tramo y entonces estuvo para el tramo pues media hora o 15 o 20 minutos, mucho tiempo. ¿Qué ocurrió? Que a Puras se le enfriaron los neumáticos. Nosotros jugábamos mucho con las presiones, llevábamos las presiones al límite de desllantar, para que en caliente el neumático estuviera con 2 kilos, 2 kilos 1, más o menos teníamos que salir 1,6. San Antonio siempre nos decía que por debajo de 1,6 íbamos a desllantar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como le poníamos las mantas y salía caliente, pues salía 2 kilos, él ya empezaba a calentar el neumático y cuando llegaba al tramo no había ningún problema. ¿Qué pasó? Que se le enfriaron los neumáticos. Cuando el Chato sale para abajo, no se acuerda en calentarlos y en la primera larga le metió una espantada que se hizo una salida y rompió todos los faros, toda la farada, que era de noche, menos uno de los faros del coche. Y con ese faro del coche llegó abajo, que le sacó poquísimo Panichi, pero fue lo suficiente como para que no le pudiéramos ganar. Entonces, yo tengo muy buen recuerdo de ese coche y Puras también, porque era muy noble, muy noble. Era un cochazo. Y Oye, ahí son dos unidades en el mundo. Las tiene Ángel Ramos, sí, que no sé lo que valdrán, porque claro, eso no tiene precio. pues no, la verdad es que no, porque si fuera el Sara, creo que en Francia había 1 o 2, tienen ellos, por supuesto, en el museo tienen uno. Luego yo compré uno para un piloto canario de Lanzarote que murió, el pobre, que era Toñín Suárez. Toñín Suárez. Sí, sí. Le compré uno que Sigue era, ahí el coche, sigue allí. que era el número 1, creo que lo tiene su hijo. Ese era Sí, el sí. número 1. Fui a comprarlo a un pueblo cerca de Orleans. Hablé con el dueño y me llevé una grúa y lo vi sobre el papel, se lo pagué allí y me lo traje con la grúa. Y se lo hice a Toñín. Entonces existe ese coche, existen los 2 que tiene Ángel Ramos, que tiene uno completo y otro creo que casi, y luego creo que hay uno, o sea, también hay poquísimas unidades del Sara Kit Car, que no creo que haya más de media docena en el mundo. ¿Sabes? Hablabas hace una semana, bueno, más, igual 10 días, tuvimos aquí a Tony García. No, una semana. ¿Sí? Sí. Que trabajó muchos años en Peugeot y justo nos hablaba de eso, que hubo mucha rivalidad entre Peugeot y Citroën en aquella época y él, por un lado, nos hablaba de la mala suerte, porque ellos eran un departamento cliente y nos hablaban eso, pues de la mala suerte que habían tenido con muchas piezas, con muchas historias y de que, claro, estaban luchando contra vosotros, que erais pues los grandes cocos de la categoría. Ya. Bueno, vamos a ver, ellos tenían coche, en ocasiones tuvieron coches más rápidos que el nuestro. Concretamente en el 95, que nosotros aterrizamos, ellos ya llevaban corriendo. O sea, había corrido Borja el año anterior y creo que había sido campeón, si no el anterior, y ya estaban corriendo oficialmente. Nosotros aterrizamos con un coche que además era un coche, el ZX Grupo A, que había hecho Snovek, lo había hecho un loco, pero un loco.
Entonces, se dedicaba a hacer camiones de bomberos luego. O sea, estaba zumbado y había hecho un puente trasero que prácticamente no funcionaba, pero no funcionaba, ¿sabes? Entonces, era inviable correr contra ellos y tampoco nos entraba la llanta 17. Tuvimos que hacer allí los apaños que nadie sabe para que pudiera entrar la llanta 17. Pues claro, el neumático de la llanta 17 era infinitamente mejor que el 16. Y aún así, pues ese año le ganamos y tenían mejor coche que nosotros. Y el siguiente año de Climent, realmente Climent es campeón de España porque a ellos se les paró el coche en la mitad de los rallies. O sea, se les paraba el coche. Yo no sé por qué, pero se les paraba. O por avería, por falta de mantenimiento o por lo que fuera. Porque esos coches eran más competitivos que los nuestros. Cuando nosotros salimos con el ZX, realmente ese coche logré convencer a Citroën que hice una cosa que se molestó mucho Peugeot, además, Peugeot Francia, porque el puente del Peugeot no lo había diseñado Citroën, lo había diseñado el Taltécnica, Mario Cabañero, que me acuerdo que yo fui a verle y demás a Mario. Y Mario le dije, oye, ¿tú me vendes un puente de estos? Me dijo que sí. Y entonces compramos un puente a Mario Cabañero, que era del Peugeot, lo encasquetamos en el ZX y lo homologamos. Entonces, ¿cómo lo homologamos? Como no teníamos potestad para homologar porque éramos una filial, le hicimos las fotos, se las mandamos a Citroën Francia sin decir nada y Citroën Francia homologó. Cuando llegó las fotos de la FIA homologadas a manos de Peugeot, dijo, joder, si este es mi puente. Entonces dijeron, pero vamos a ver, ¿cómo leche está? Y los franceses dijeron, estos han sido los españoles, que nos han mandado unas fotos, han dicho que homologáramos esto y se lo hemos homologado. Y se cabrearon un montón, pero claro. Sí, es que en aquella época, acuérdate que había una gran rivalidad entre Citroën y Peugeot allí en Francia, que fíjate que ahora están todos metidos en PSA Motorsport, que son lo mismo. O sea, no, hubo broncas importantes. Bueno, hubo una bronca ya muy gorda, que yo sé, que ahora ya se puede contar, porque han pasado tantos años, en la que tuvo que intervenir el presidente del grupo, de PSA, que no me acuerdo cómo era, antes de Satiné, era, no me acuerdo, Foll, creo que se llamaba, Foc o Foll. Entonces llamó a los jefes de que en ese momento estaba Frequelin en uno y no sé quién estaba en Peugeot, porque yo creo que ya que Todt estaba por encima de los dos. O sea, en el organigrama colgaba Todt del presidente del grupo y de Todt colgaba el director de competición de Peugeot y el de Citroën. Bueno, tuvieron una bronca por el dinero y por las actividades. Entonces Foll dijo, vamos a ver, Peugeot se va a dedicar a circuitos obligatoriamente y Citroën se va a dedicar a rallies obligatoriamente. Y van a tener el mismo presupuesto Citroën que Peugeot. Peugeot optó por dedicarse a las 24 horas de Le Mans, que las ganó, la primera vez que las ganó, y Citroën se empezó a dedicar a los rallies. Y de ahí derivó lo que es los equipos oficiales. Y para que no se enfadaran, dio el mismo presupuesto a uno que a otro. Yo he oído campanas de que eran unas cantidades monstruosas. Cuando digo monstruosas, son monstruosas aún hoy en día, para que te hagas una idea. Posiblemente eran mayores de las que tienen los equipos de hoy día. Y además con una salvedad, que ese dinero era para gastar. Es decir, los 250 empleados de Citroën no los pagaba Citroën Sport. Eran operarios de PSA y los sueldos los pagaba PSA. Con lo cual, no era, por ejemplo, como Malcolm Wilson, que si tenía 200 o 150 empleados, tenía que pagarles por los meses. Claro. Entonces, del presupuesto ese que te hablo, no se pagaban los sueldos. Tampoco se pagaban los batimán. Es decir, todos los edificios eran de Citroën, propiedad de Citroën. No se pagaban alquileres. Tampoco se pagaban los gastos generales de la luz, el agua y el teléfono. Tampoco se pagaban los coches de servicio, ni los furgones. Es decir, que al final... El dinero era para hacer coches de carreras. Efectivamente. Y no te imaginas la cantidad de dinero. Era indecente. Pero indecente para la época era indecente. O sea, mataban moscas a cañonazos. No me extraña que hicieran esos coches, porque se permitían el lujo de diseñar una pieza por ordenador, fabricarla,
hacerla 20.000 kilómetros y cuando ya estaban segurísimos que no se iba a romper, la ponían. Entonces los coches eran irrompibles. Yo me acuerdo de detalles que, por ejemplo, diseñaban un cableado, que claro, un cableado IP67, es decir, que se máxima tecnología, máxima calidad. IP67 es que se puede sumergir a 1 metro de profundidad en agua durante media hora y sigue funcionando. Así hacían los cableados de Citroën, ¿vale? Entonces, cuando hacían un cableado, no hacían un cableado, hacían 25, porque había que llevar uno en cada furgón, uno en cada camión, uno en cada coche y tenía que haber de reserva. Bueno, cuando hacían una modificación del cableado, no te preocupes tú que cogían los 25 y los modificaban, no. Tiraban los 25 y encargaban a Cableado Francés, que era el que los hacía, los 25 nuevos. Y es que se les daba exactamente lo mismo. Y además que no se respire miseria. se iba a la chatarra, macho, que es lo que más mejoraba. Se iba a la puñetera chatarra, que claro, solamente en los terminales y en los cables a nosotros nos hubieran hecho un avío que no veas, ¿no? O sea, era una cosa descomunal, descomunal. Ya te digo que tenían más dinero de la época que lo que tiene ahora cualquier equipo de competición, ¿eh? Y estamos hablando del año 2000. Oye, Julián, y con tantos pilotos que has trabajado, vamos, prácticamente podríamos estar aquí horas. ¿Quiénes son los que mejor han leído el coche, los pilotos más ingenieros de todos? No he tenido ninguno, macho. El que más le gustaba la mecánica y enredar era Guillermo Barreras. Sí. El que más. Los demás es que no sabían distinguir una barra estabilizadora de una barra de pan. O sea, era pelotero. Pero a ese nivel. Era pelotero, sí, a ese nivel. O sea, nada, olvídate. Tenían ni idea de nada de cómo funcionaba un coche. Tenían idea, te daban una vuelta y te decían, me gusta, no me gusta, me parece que esto va bien, me parece que esto va mal. Pero nunca hasta la profundidad de decir, oye, vamos pasado de barra, vamos no sé qué, vamos, ¿entiendes? O sea, eran cosas muy gordas. En la época es que se dejó de haber asistencia, porque claro, o sea, estamos hablando de que en los rallies antes, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces, iba un coche de asistencia rápida por detrás y entonces había algún problema, pero cuando se unificaron y se hicieron los parques de asistencia, los pilotos tenían que saber ya tener un poco de nociones, ¿no? Y entonces mi paisanos apretaba los clics de las suspensiones, se tiraban ahí. No, pero es que les dimos una formación y un herramental y le dijimos, oye, cuando llegues al siguiente tramo, aflojas esta contratuerca y cuidado. Al final el que se lo aprendía, el que lo hacía, era el copiloto. O era el del barrio de turno o el que fuera. Pero el piloto, cuidado. Entonces se bajaba del barrio, aflojaba la contratuerca, le daba 3 para atrás, que es lo que le habíamos dicho, y como era paso 150, pues bajaba 4,5 milímetros y ya está. Y luego la aprietas y os vais. Entonces, esa época sí hubo algo más de intervención, pero es que ellos, los pilotos, si es que además yo creo que los pilotos bastante tienen con conducir a toda velocidad para inmiscuirse en otras cosas. También es verdad que nosotros ya, tú piensas que yo el año 89 compré el primer sistema de adquisición de datos que hubo en España, que lo trajimos de Inglaterra, que por cierto, lo hizo funcionar Josete, y los ingleses no lo habían hecho funcionar. Y no se creían, o sea, nosotros fuimos a comprar un sistema que se llamaba Stack, que luego hacía también contrarrevoluciones y tal. Bueno, pues los de Stack hicieron un sistema de adquisición de datos de 6 canales que como máximo adquiría 50 hercios y nos lo vendieron y nosotros pensábamos que funcionaba. Nos lo vendieron, llegamos allí, porque yo le hacía a José unos planning de ir a Inglaterra y nos hacíamos viajes de 5 días y cada día teníamos un mapa en el que teníamos 4 visitas. Y íbamos a toda leche, o sea, hacíamos unos viajes de estos de visitar a 50 proveedores de todo, de lo más dispares, panteranos, de todo. Y a mí siempre me gustó invertir todo el dinero, también es verdad, en el taller y en las carreras. Por eso también disponíamos de más medios que los otros, porque todo el dinero que ganábamos, yo podía haber tenido 2 chalés en La Moraleja, ¿me entiendes? Yeah. No tengo un pues para vivir donde vivo y nada más.
Y todo eso fue porque me lo gasté en el taller, ¿eh? Tenía 2 bancos de ensayo, como te digo, tenía centros de mecanizado, tenía sala de metrología, tenía 7 ingenieros, me lo gasté ahí. Entonces, bueno, que te quiero decir que me traje ese sistema Stack y como curiosidad te digo que cuando llegamos a España, pues teníamos mucha ilusión por empezar a instrumentar un coche y ver qué valores salían de allí, ¿no? Porque no habíamos visto nunca nada. Entonces resulta, joder, que no funcionaba, macho, aquello. Digo, me cago en la leche, si nos hemos gastado un dineral en el sistema, este no funciona. Bueno, pues entre Josete y su hermano Gorka, que también es ingeniero electrónico, lo hicieron funcionar. Sobre todo Josete, ¿no? Porque Gorka era pequeño todavía en esa época. Y entonces se enteraron los ingleses que habíamos sido capaces de hacerlo funcionar y vinieron a Madrid, los de Stack, a ver cómo lo habíamos hecho funcionar, macho. Entonces, esa es la curiosidad del sistema de Stack. Entonces, empezamos a instrumentar los coches muy pronto y empezamos a identificar cómo se comportaban todos los elementos del coche, incluido el piloto, claro. Por eso me he llevado muy mal con los pilotos, con todos. No me he llevado bien con ningún piloto nunca. Porque, bueno, no a nivel personal. O sea, yo, por ejemplo, Guillermo Barreras es una bellísima persona y le aprecio mucho como persona. Pero, sin embargo, confrontábamos como profesionalmente en el tema de piloto y igual con todos, ¿entiendes? Porque también los pilotos son muy egocéntricos, piensan que todo gira alrededor de ellos. Luego se dan cuenta que cuando tienen un mal coche no son capaces de ganar, ¿me entiendes? Pero hasta que se dan cuenta de eso pasa un rato. Sí, que un paréntesis. Lo del cuentarevoluciones Stack, cuando yo entré en Autoedo en el 89, no sé si fue ese año, el 89 o el 90, le hice un reportaje a Balba Camino y a su padre porque habían puesto en el Lotus 7 el cuentarevoluciones aquel. No sé, Es que igual, eran no sé famosos si... por eso. Famosos porque eran famosos por los cuentarevoluciones Stack. Sí, pero que se enchufaba el ordenador ahí, Sí. ¿sabes? O sea, yo era... Y luego, joder, no digas al mundo que te llevaban mal con los pilotos. Si con todo lo que habéis ganado ya se podía respirar cierta tensión en algún momento en las asistencias, pero que luego habéis ganado. O sea, es que hasta... Ya, hombre, está ¿sabes? claro que cada uno hemos aportado lo que hemos aportado y que a cada uno hay que reconocerle lo que ha puesto, ¿no? No, ni nosotros hemos puesto todo ni ellos. A cada uno ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que te quiero decir es que desde el momento que tú empiezas a adquirir datos y los empiezas a analizar, te empiezas a dar cuenta de por qué suceden las cosas en tiempo real y realmente. O sea, por muy listo que sea un piloto, no me puede decir a qué velocidad va un amortiguador. Si va a 3 metros por segundo, a 2 metros por segundo. Me dirá que le gusta más, que piensa que va mejor, que piensa tal, pero no sabe. No sabe la temperatura a la que está trabajando, ni la velocidad que está trabajando, ni lo cerca del tope que está trabajando. Eso solamente lo vemos nosotros porque lo estamos adquiriendo en tiempo real y luego lo analizamos. Y sabemos que si estamos muy cerca del tope, pues a lo mejor tenemos que subir o bajar el coche o dar más recorrido al amortiguador o tal. Él, si llega alguna vez a tope, pues dirá, joder, no me gusta, porque nota que llega a tope y dice, esto me saca de la carretera, y te lo dice, te lo transmite de otra manera, ¿no? Y hay veces que también los pilotos, si son muy experimentados, pues joder, tipo Carlos Sainz te puede orientar mucho en muchas cosas, ¿no? Y te puede pero en el fondo, lo que dice, si tienes gente competente que sabe leer los datos y demás, prácticamente con las instrumentaciones que hay un día, es que prácticamente no hace falta que te cuenten nada porque es que lo ves, es que se ve. Y además se ve en tiempo real y se ve de verdad. ¿Entiendes? O sea, es que no hay ni trampa ni cartón. Entonces, ¿qué pasa? Pues que chico, ha habido pilotos que lo hemos discutido porque decían, joder, es que este coche funciona mucho peor que otro y el otro piloto tal. Claro, yo he probado cuando pruebo a los pilotos, ¿me entiendes? Que yo he probado muchas veces pilotos a la vez. He probado a Loeb y a Puras. He probado a Loeb, a Puras y a Vero. He probado a Sordo y a Fuster. He probado tal. Y claro, es que ves lo que hacen. No es que lo diga yo, es que lo ves. Dice, vamos a ver, este señor resulta que consume 10 litros más de gasolina. Pues ya es por algo. Este señor gira el volante 5 grados menos de promedio en todo el tramo. Este señor, ¿me entiendes? O sea, todo eso lo vas viendo. Este señor pasa de promedio por las curvas a 0,1 G más. Este señor frena... Sí. Si hay veces, por ejemplo, estás diciéndome lo de Fuster y no, bueno, te digo Fuster... No. Como te puedo decir Puras o a Vero, te digo una cosa, el más rápido en un test no era Loeb, ni era Puras, era Vero, ¿eh?
No, no, pero Pero de hoy, la sorpresa. que a lo que El te que iba más voy, rápido en el tramo era Vero, macho. ya Es verás. verdad que era un tramo acotado de 4 kilómetros y se lo aprendían de memoria. En un rally, evidentemente, no hubiera ganado nunca a Vero a puras ni a Loeb. Pero en 4 kilómetros puros de velocidad, a fondo, les ganaba. No, pero a lo que te voy es que cuando en el año 2005, ¿no? Que fue cuando subió al coche oficial Dani Sordo, que digamos ese coche estaba, entre comillas, un poco más, hubiera sido más lógico al habérselo dado a Fuster. Le probasteis a Sordo el año anterior y hasta Sí. el propio Fuster Vamos se dio cuenta de que es que era mejor, ¿no? a ver, Fuster siempre ha pensado y siempre lo ha dicho y siempre me lo ha dicho a mí, Julián, el coche que le dejasteis a Sordo no era el mismo coche que el mío. Te juro por mi hija, que es lo que más quiero en este mundo, que no le cambiamos ni un tornillo. No cambiamos nada. Es verdad que el coche era malo. Ya os lo he explicado al principio. Era tan malo que lo había... Vamos a ver, el que lo diseñó fue un ingeniero que se equivocó una vez en la gasolina, en el Mundial, y se quedó tirado uno de los pilotos oficiales. ¿Vale? Se cabrearon tanto con él que le mandaron a Galeras. Y Galeras era hacer competición cliente, fuera del equipo oficial. Y no se les ocurre otra cosa nada más que encargar a ese individuo a hacer el C2. Y hizo una chapuza de tal calibre que, para que te hagas una idea, los trapecios traseros chocaban con el chasis y se rompían, que casi se mata Loeb y Sordo por ese problema. ¿Vale? O sea, el coche, no hace falta que me diga nadie cómo estaba hecho. Hice un informe a Citroën que estaba 42 cosas mal diseñadas. Y además, nunca lo he dicho, pero lo voy a contar. Eso significó que yo dejara de trabajar para Citroën. Porque yo pasé un informe, que era mi obligación, de esas 42 cosas que vimos que estaban mal hechas en el C2, por el cual no íbamos a ganar. O sea, ya no es que me lo dijera Fuster, es que me adelanté yo, hice un informe antes de empezar el campeonato y le dije a Barroso, este año va a ser el único que no vamos a ganar el campeonato. Y no lo vamos a ganar porque es inviable con este coche, porque está mal hecho. Y le hice un report de 42 cosas. ¿Qué hizo Barroso? Que eso no lo debió de hacer, porque era un informe que yo le había dado a él privado. Se fue a ver a Satiné a Francia, que era el presidente del grupo Peugeot, Citroën, ¿vale? O sea, Citroën. Y le dijo, señor Satiné, dicen los españoles que este coche que han hecho los franceses es una mierda por estas 42 cosas. ¿Vale? Señor Satiné llamó a Frequelán a su despacho y le dijo, a ver, que han venido los españoles y me han traído esta lista con 42 cosas que están mal hechas en el coche. ¿Cómo coño hacen ustedes un coche de esta manera? Pues eso, a partir de ese día, Frequelán me dejó de hablar y me dejó de contratar, ¿vale? Por ese motivo. O sea, que fíjate si sabía yo lo que era el C2 y lo que me supuso a mi puñetero C2. Entonces, el C2 era un coche muy complicado. También es que Fuster había llevado un coche el año anterior que no tenía nada que ver con el de la competencia. Pues nosotros estábamos corriendo con un Saxo Kit Car que tenía 4 mariposas y tenía control de tracción. El control de tracción que llevaba el Sara Kit Car, que era un control de tracción que habían hecho los franceses, hiper sofisticado, ¿vale? Que posiblemente haya muy pocos controles de tracción en el mundo para un 2 tracciones mejor que ese, se lo encajetamos al Saxo, porque estaba autorizado. Entonces ese año corrían los Kit Car y los Super 1600. Y resulta que el Fiat era Super 1600. Y resulta que el Peugeot era Super 1600. Pero el que no era Super 1600 era el Saxo, porque era Kit Car. Entonces Sí, teníamos 4 mariposas que daban 10 caballitos más y teníamos un control de tracción que llegabas a una curva, girabas el volante, dabas a fondo y el coche hacía ras y entraba. Claro, eso en el C2 no sucedió, porque ya era Super 1600 y estaba prohibido. Y encima estaba mal hecho. Entonces, llevar ese coche era muy difícil, yo lo reconozco, ¿me entiendes? Pero también es verdad y es de justicia decir que Sordo cogió ese coche porque, claro, cuando ya vimos que no ganamos el campeonato, que ya era, y ya te digo, que lo habíamos anticipado, pero y tuvimos problemas de que una vez se golpeó Fuster, otra vez pinchamos, otra vez se rompió no sé qué, bueno, total. Y encima quedábamos más detrás de la competencia. Pues faltando 2 carreras dijimos, coño, si ya no ganamos el campeonato, vamos al que pensamos que hay que darle la oportunidad, que era Sordo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un segundo Saxo y en esa época se lo prestamos una vez a Pons, ¿vale?
a Xevi Pons se llama, ¿no? El catalán. Sí. Xevi Pons. Y otra vez se lo prestamos a Sordo. Joder, se lo prestamos a Sordo, llevamos instrumentado el coche, lo llevamos instrumentado. Y nos dimos cuenta que Sordo era, vamos, era un avión. Era un avión. Dije, este tío conduce casi mejor que Puras. Entonces, este tío hay que dejarle un coche y darle una oportunidad. Y eso, pues lo sabía Citroën, lo sabía Martí, lo sabía Barroso. Cuando ya vimos que con el C2 Fuster no podía ganar, dijimos, bueno, pues le vamos a dejar a Sordo el coche las 2 últimas carreras. Y ya os he dicho y os repito y os juro por mi hija que no le cambiamos ni un tornillo. Se lo dejamos a Sordo y Sordo ganó las 2 últimas carreras del año, ¿vale? El Rally de Madrid y el anterior que no sé dónde fue. Y esa es la puñetera realidad. Es verdad que el coche aún así era una mierda, pero claro, es que Sordo luego ha demostrado que tenía madera de piloto del Mundial, ¿no? Creo que Sordo se ha equivocado en una serie de cosas y por eso no ha ganado más rally del Mundial, pero Sordo podía haber ganado bastante más rally del Mundial de los que ha ganado. Pero bueno, eso ya es otro tema que no viene al caso. ¿Y quién es el mejor piloto que has visto? De los que he tenido yo, digamos. O no. De los que, vamos a ver, de los tuyos y en general. De los que admiro de fuera. Hombre, de los que yo he tenido, el que más nos ha sorprendido ha sido Loeb, la verdad. Nosotros corrimos con él el Campeonato de Francia 2001 y lo ganamos. No se me olvidará que la primera carrera que corrimos fuera el Rally de Lyon-Charbonnier. Llegamos al Rally de Lyon-Charbonnier y había 100 y pico coches. Y de repente Loeb empieza a correr y tal. Empezó a sacar a los siguientes, es que le sacaba minutos. O sea, era una cosa que yo digo, esto no sé cómo. Y ya te digo que había coches más potentes que el nuestro y de todo tipo. Pero el tío les ganaba a todos. Faltando 2 pruebas, creo, o 3, de repente llega el coche en 3 cilindros. Hostia, llega el coche en 3 cilindros. Empezamos a mirar. Buah, se había, no sabemos por qué, trasroscado una bujía y había salido volando la bujía. Estaba colgando con el cable de bujías por ahí y todo lo que entraba salía por el agujero de la bujía. Y dijimos, joder, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a intentar meterla atravesada como podamos. La metimos atravesada, la metimos arriba, tal, la intentamos... Bueno, nada. Llegó el coche y otra vez en 3 cilindros. Bueno, pues en 3 cilindros ganó el tío Lyon-Charbonnier, haciendo los 3 últimos tramos en 3 cilindros. O sea, se paseaba. El tío tenía una calidad increíble. Y además es que lo hacía sin esfuerzo. O sea, tú veías cómo conducía y Loeb es que conducía de una forma natural, ¿no? Era un tío, no sé, que había nacido para esto. Había nacido para esto y se veía, ¿no? Luego Puras también, la verdad es que ha sido un piloto más rápido. Y desde luego, de los que no he podido tener y me hubiera gustado hacer alguna carrera con él, por supuesto, pues es Carlos, ¿no? Pienso que Carlos es uno de los mejores pilotos que ha habido en el mundo de rallies. Y además es un hombre con una perseverancia y con un tesón y una entrega que todavía con 58 años se pone a correr el Dakar y es capaz de ganarlo, tío, jugándose la vida, ¿no? En un Dakar que se hace en medias de 120 en secreto. Es decir, es una cosa fuera de lo normal, ¿no? Pero desgraciadamente no pude nunca hacerle un coche ni que corriera con nosotros, ¿no? Enseguida. En aquella época de la Copa R5 y tal, que tú andabas también por ahí rojeando. Sí. Vamos a ver, he competido contra él varias veces y le he ganado algunas. Pero la cosa que la tenía que haber ganado el Galopa, López de la Cámara, y que Carlos me lo dice, que corría más el coche de López de la Cámara que el suyo. Pero bueno, el López de la Cámara es como es y al final pues no ganamos, ganó Carlos. Y sería más profesional y lo haría mejor, está claro. Y luego fui al Mundial a correr alguna carrera y le ganamos en alguna carrera en el Mundial. Fui con Bugalski a Córcega y quedamos cuartos y él quedó sexto, una cosa así. Pero bueno, nunca he tenido oportunidad y es una pena porque pues, además siempre me llevo bien con Carlos, ¿no? Le conozco además de antes de que empezara a correr casi con el Panda, para que te hagas una idea, ¿no? O sea, que hemos tenido cierta relación y bueno, pues sí me hubiera gustado, pero bueno, considero que desde luego es un referente
a nivel mundial en el tema de los rallies y ha habido muy poca gente tan completa como él, desde luego. Sí, sí, una cosa, que eres la confirmación, y aquí en el programa lo hemos estado viendo, que la gente, el mejor recuerdo siempre es de la época de la juventud o así, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices que en los inicios, cuando vosotros pues, empezabas y con Manolo, con una caja de herramientas, ganabais todos esos campeonatos, pero claro, por ejemplo, para mí la época dorada es la época de Citroën, esos Claro, sí, años evidentemente. Claro. 95, 96, 97 y tal, ¿no? Y además todo lo que supuso Piedrafita, o sea, todo el despliegue tecnológico y lo que supuso para España pues todo lo que tú has hablado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para despertar otra vez tu añoranza, y no solo con lo de Carlos Sainz, el GS, que hablas del GS, aquel rally que ganó el Rizos en 3 ruedas, ¿no? Eso que era, él dice y jura y perjura que no era publicidad, porque había un anuncio No, de era ruedas, verdad, ¿no? era verdad. Yo no, curiosamente, yo no le hacía el coche de rallies al Rizos, yo le hacía el coche de circuito a Fermín Sánchez. Luego hice una evolución de ese motor para el autocross y gané el campeonato de España de autocross con Ascaso. O sea, hice un motor GS con 4 carburadores y unos escapes y ganábamos, pasaba de 65 a 85, 90 caballos y con aquello, con suspensión hidroneumática, logramos ganar el campeonato de España de autocross. Entonces yo le hacía, como te iba Fermín, el coche hasta 1300 y de la categoría del Nacional de Circuitos y ganamos el 79, el 80 y el 81. Hoy que he estado comiendo en su casa me ha enseñado una foto, porque yo en esa época de chiste al principio puse preparación el cebollero, que era como, vamos a ver, todo el mundo me estaba siempre, yo me hacía el coche cuando empecé a correr la R8 y la R5, entonces todo el mundo llevaba el coche a Macon, llevaba el coche a Heima, llevaba el coche a Burgueño, llevaba el coche a no sé qué, y ya me tenía harto, digo, joder, pero si tampoco, esto es un R8, ¿qué coño van a hacer? Yo no puedo hacer nada. Entonces yo una vez salí primero, hice la pole en Calafat y digo, pues voy a poner en el frente del coche preparación cebollero. Entonces cogí unas tijeras, le pedí pegatinas a los de Michelin y a no sé quién y fui recortando letras que ponía preparación cebollero con unas tijeras y las pegué en el frente. Y entonces, claro, como salía primero, todo el mundo empezó a decir, pero ¿quién es ese cebollero? ¿Quién le ha preparado el coche y que sale primero? ¿No? Y todo aquello que fue un cachondeo, al final resultó ser una campaña de marketing, porque la gente empezó a hablar de aquel cebollero, que no era nada, que era una broma nuestra, ¿no? Y entonces, tú fíjate hasta qué punto hicimos unas pegatinas ya como Dios manda, que ponía preparación cebollero. Y hoy me enseñaba Chimi una foto del GS en Alcañiz, que estaba delante de muchos FLs, y en el morro llevábamos un letrero de cebollero. Digo, ¿cómo nos dejaría Barroso poner en el morro del GS oficial preparación cebollero? ¿No? Entonces, bueno, no sé, bueno, cosas de la época, ¿no? Tonterías que hacíamos. Oye, Julián, y ya para ir acabando, ¿alguna de estas que ya haya prescrito que se pueda contar de algún proyecto que pudo ser y se quedó en el tintero? Pues sí, la verdad es que nosotros estábamos ligados al circuito, porque habíamos empezado haciendo la Copa X, que ya os he dicho que tuvimos mucho éxito, porque el año que menos tuvimos, creo que tuvimos 70 y tantos, 80 coches. Fíjate. Luego hicimos la Copa ZX, que fabriqué 30 coches enteros, partiendo de piezas de fábrica, y vendimos los 30 y salían los 30 todas las carreras. Otro paréntesis, esos coches eran una maravilla, qué maravilla. Y los de rallies. Es que hoy en día esos coches siguen siendo actuales. Caja de cambio secuencial, los autoblocantes, la centralita, todo, era una pasada. Están buscados. Hace un poco Miguel Ferreira me decía que estaba intentando buscar uno que es imposible. Bueno, pues todo ese tema hicimos en esa época, pero llegó un momento en que para cubrir todo el espectro, ya que existía una Copa X y una Copa ZX, que era el paso, le propusimos a Citroën hacer un fórmula, ¿vale? Y entonces Citroën en principio nos dijo que sí. Entonces empezamos a estudiar cómo hacer un fórmula
y probamos, cogimos un Fórmula Ford y estuvimos viendo que los Fórmula Ford, ese tipo de fórmulas, no valían como coche escuela, porque tienen una sección muy pequeña y son de tubo, entonces sufren una deformación enorme, a torsión. Es decir, que cuando un coche de esos entra en una curva, aunque lleven neumáticos, si llevan neumáticos Racing sobre todo, pero aun con neumáticos de serie, se retuerce tanto el chasis que muchas veces se queda doblado y a veces tienes un movimiento que no es amortiguado, con lo cual es inviable que pongas a punto la suspensión bien, porque te está moviendo el chasis. Y lógicamente el chasis tiene que ser infinitamente rígido para que lo que empiece a trabajar es la suspensión y no el chasis. Entonces decidimos hacer una idea que era hacer la mitad. No podíamos hacer un chasis de carbono para un fórmula de iniciación, porque queríamos hacer un fórmula de iniciación como un Fórmula Ford. Y veíamos que para ganar en eso y que fuera la mejor fórmula de iniciación del mundo, teníamos que hacer un chasis hiperrígido. Entonces dijimos, ¿cómo lo hacemos si no podemos hacer un chasis entero de carbono? Entonces dijimos, bueno, podemos hacer una cosa. Podemos hacer la mitad del chasis de tubo, que es muy barato, y ahí va la suspensión metida, es decir, van los trapecios inferiores y los superiores en esa parte del chasis, y luego la parte de arriba, lo que cubría el chasis, ¿no? La hacemos de carbono. Y luego bulonamos el carbono al acero. De manera que, claro, el carbono era infinitamente rígido a torsión, al colocarlo encima de la parte de tubo y bulonarlo, se quedaba como una piedra. Para que te hagas una idea, mejorábamos en un dígito. O sea, un Fórmula Ford, para que te hagas una idea, tú le pones, le atas de atrás, le dejas en isostático, el sujeto de atrás, y le pones una viga delante y le cuelgas 100 kilos y se retuerce con 100 kilos más de un grado y pico, con 100 kilos. Nosotros, en el coche que hicimos, le podíamos meter casi un cero más, casi 1000 kilos, y no giraba ni un grado. Para que te hagas una idea de lo que habíamos ganado con ese salto. Entonces, nos fuimos a una empresa que es la que fabrica el aerosero del Airbus, que está en Toledo, y tiene una tecnología enorme a nivel de todo el tema de carbono, de autoclave, para que nos hiciera el prototipo y luego, una vez probado, nos hiciera una serie de 30 coches y demás. Como nosotros no teníamos experiencia en el carbono, en el tramado de telas, en el gramaje de las telas, en cómo hacer los insertos, toda esta cosa, porque no habíamos trabajado en ello, entre otras cosas, contactamos con Enrique Scalabroni, que en ese momento Enrique creo que había dejado de trabajar para Ferrari. Había sido el ingeniero jefe de Ferrari en la época de Prost y se había ido a Jaguar, y después de Jaguar se había quedado haciendo un proyecto para un japonés, que no me acuerdo cómo se llamaba, que quería hacer un Fórmula 1, el japonés, que se llamaba Ikazawa, no sé cómo se llamaba, bueno, total, que luego no se pudo llevar a cabo porque hubo un terremoto gigantesco en Japón y afectó tanto que no pudo llevar Scalabroni a término. Pero bueno, contacté con Enrique, le invité un día a comer, se vino a Madrid, le invité a comer a un sitio muy bueno, como le gustaba comer muy bien, dijo que nos echaba un cable. Entonces nos metimos en la semana de Semana Santa, Luis Barrada, Enrique Scalabroni, Josete y yo en Piedrafita. Y en esa semana diseñamos el Fórmula entero. Entonces hicimos todos los planos del Fórmula y a nivel de chasis y demás. Y con las indicaciones que nos había dado Enrique de la parte de carbono, nos fuimos a la compañía, que no recuerdo cómo se llama, que hace todo el tema de Airbus en Toledo, que me parece que se llama algo como ISA o algo así. Bueno, total. Llegamos allí, les gustó la idea y nos hicieron un prototipo. Entonces ya teníamos la piel de carbono, teníamos el chasis, iba a haber llevado las manguetas de una X, el motor de una X y una caja Hewland, que fuimos a ver a Hewland, de 5 marchas longitudinal. Y cuando teníamos todo eso armado para que Citroën tuviera Copa X, Copa ZX y Fórmula, apareció un nuevo director de Citroën que se llamaba, tenía un nombre judío, era judío, se llamaba como... No me acuerdo cómo se llama ahora mismo, joder, ya estoy perdiendo la memoria, leche. Bueno, total,
Este señor de repente nos llama un día y nos dice, vamos a ver. Y yo no sé si tiene algo que ver que se estaba cociendo en Francia ya algo de lo que estamos hablando. Ustedes no pueden hacer circuito. Joder, tenemos un éxito de la leche con la ZX y la X y tal. Yo había preparado ya un Sara V6 con cambio X-Track de 300 caballos que iba a ser el sustituto de la ZX y lo había hecho. Que de hecho el coche lo llegué yo a probar en el Jarama y ese coche lo compró Ángel Ramos. No, no lo compró Ángel Ramos. Ese coche nos lo pidió Citroën para llevarlo al museo y está en el museo de Citroën. Está en el museo, yo lo he visto. Está en el museo de Citroën ese Sara de circuitos que íbamos a hacer la copa. Total, que como nos prohíben hacer tal, nos digo, bueno, ¿y qué hacemos? Dicen, no, ustedes tienen que hacer rallies. Digo, ¿qué rally vamos a hacer? Sí, tienen que correr el Campeonato de España de Rallys. Digo, ¿con qué coche? Si no hay coches. Y los tienen que homologar ustedes. Dice, bueno, hay un coche que ha hecho Snovek y que lo está corriendo Snovek y otro piloto, que no sé quién era, de la época, en Francia, que iba fatal, quedaban fatal. Ya os he dicho que estaba hecho como lo obra un loco. Y fuimos Martí y yo un viaje a Snovek, fuimos a ver un rally y el coche iba de pena. Pero bueno, se empeñó tanto el presidente de Citroën en España que dijimos, bueno, pues abandonamos la Copa X, abandonamos la ZX y empezamos a hacer los rallies. Y por eso el año 75 trajimos el ZX Grupo A de Snovek y empezamos a correr rallies. Es decir, que ese proyecto que tú me preguntabas, que se ha quedado en el tintero del Fórmula, era un Fórmula muy novedoso para la época, porque estoy hablando del año 95, 90 y por ahí, en el que hicimos un chasis, la parte inferior de tubo, la superior de carbono, que iba a ser, como coche escuela, creo que hubiera sido un gran coche escuela. Entonces eso se quedó en el tintero. Claro. De hecho, hace poco, a un mes le regalamos al chaval este que nos ayuda en hacer las inyecciones electrónicas, que es de Plasencia, que era David Sánchez, como en Piedrafita ya no hacen nada de carreras, están tirando todo lo que queda de carreras, porque necesitan espacio para los proyectos militares. Total, que le digo a David, coño, pues tengo el chasis este de carbono, su chasis de carbono que hicimos, pues eso lo quiero yo para mi taller, porque quiero poner allí tal. Vino y se lo llevó. Y está en Plasencia. Así ha terminado la cosa. Y bueno, pocas cosas más. Diego. Y dentro de todo lo que habéis corrido, ¿qué te ha faltado? ¿Qué especialidad te había gustado? Hombre, me hubiera gustado hacer algo más de circuito a alto nivel, ¿no? Ya que tuvimos la oportunidad de correr rally del Mundial y tal, pues haber hecho una especie de Fórmula 2, de haber llegado hasta la Fórmula 2. Hicimos los motores de la Fórmula 3 durante 20 años y la verdad es que fue un éxito. El motor era un motor irrompible, todos daban la misma potencia, la gente estuvo encantada con el proyecto, pero no pudimos nunca dar un salto. Intenté hacer un proyecto que también es otra de las cosas que se ha quedado en el tintero, que es hacer un proyecto para Le Mans. ¿Vale? Hablamos con Dallara. Yo quería haber iniciado un proyecto de una manera razonable, que era empezando a correr con un coche un año en Le Mans, con un Porsche, por ejemplo GT3, de ese nivel, haber terminado haciendo un equipo de 2 coches y habiendo corrido 2 o 3 años y después haber pasado a una categoría de prototipos, la pequeña, ¿no? Una especie de MP2, una cosa así. Y entonces hablamos con Dallara para ver si era factible. Dallara nos exigía, pese a que nos tiene mucho cariño, porque cuando le llevamos el motor de Fórmula 3, dijo, joder, esto lo habéis hecho vosotros. Sí. Pues dice, ya podían aprender los de Mercedes y otros a hacer algunas cosas de las que habéis hecho. Y luego nos las copiaron. Entonces, nos tenía mucho cariño Dallara, igual que nos tenía mucho cariño la gente de X-Track, porque fuimos de los primeros clientes de X-Track y tal. Entonces, cuando le preguntamos a Dallara, nos dijo, mira, aunque nos quería mucho, nos dijo, realmente, para yo involucrarme y hacer un chasis para Le Mans, tenéis necesidad de presentarme un contrato con una marca de motores que garantice que el proyecto que vamos a hacer se va a llevar a término. O sea, Dallara no quería jugar parte de su prestigio en que nosotros nos embarcáramos en hacer un proyecto para Le Mans sin estar todo bien atado, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos
es para empezar el proyecto intentar vendérselo a la Comunidad de Madrid y a ciertos sponsors de la Comunidad de Madrid. Y como Santiago López Valdivieso, que fue director de la Guardia Civil, era muy aficionado al automóvil, llegó a correr la Copa Hyundai y tal, pues Santiago, cuando era director de la Guardia Civil, vino un día al taller y vio los medios que teníamos y el tío se quedó encantado, ¿no? Entonces le expliqué el proyecto Le Mans y a él le gustaba la idea. Dijo, mira, lo único es que quedemos un día con Ruy Gallardón, le presentamos el proyecto y a ver por dónde respira, ¿no? Entonces, claro, fuimos a ver a Ruy Gallardón ahí a Sol, nos recibió en su despacho, la verdad muy amable, todo muy bien. Pero llegó un momento que Ruy Gallardón, después de que estamos contando toda la historia, me viene y me dice, mira, vamos a ver, Julián, ¿de qué estamos hablando? Digo, mira, esta historia en pesetas, estamos hablando de la época de las pesetas, estamos hablando de 1.000 millones de pesetas, pues claro, hay que comprar los Porsche, hay que tal, hay que, ¿entiendes? Y al final hacer un LMP2 partiendo de cero, estamos hablando de una historia y llevarlo a correr, estamos hablando ya de una historia de varios cientos de millones de pesetas, ¿sabes? Claro, Dallara ya solamente te pedía un dineral, ¿no? Más los motores oficiales que hubiéramos firmado con YAT o con cualquiera de estos. Entonces me dijo directamente Ruy Gallardón, dijo, eso es una locura para nosotros. Se nos sale, aunque pudiéramos contar con Caja Madrid, pudiéramos contar con sponsors de la comunidad, se sale de lo tal. Entonces es otro de los proyectos de circuito que podíamos haber iniciado, pero claro, sin el sustento de un sponsor de ese nivel o de esos niveles y sin una marca detrás era inviable. Entonces también se quedó en el tintero. Y todos iban dirigidos, si te fijas un poco, al tema de circuito, que era la parte que no... Porque habíamos hecho circuito, por ejemplo, con MAN Alemania hemos ganado, yo qué sé, no sé cuántas veces el Campeonato de Europa de camiones, tanto de pilotos como de marcas. Porque hemos hecho, sigue en Piedrafita, aunque ya hace muy pocas cosas de competición, de las pocas cosas que hace, que creo que además es la última, porque ya dejamos de hacer en los motores de Fórmula 3 el año pasado, porque Pareja dejó libertad de motor, y claro, entraron los motoristas de Fórmula 3, que son Mercedes y Volkswagen, y lógicamente el motor nuestro es un motor de calle. Era el bloque Celica, que llevaba Carlos Sainz en el Celica Turbo de Rallys, imagínate, pesaba 20 kilos más que cualquier motor de Fórmula 3. O sea, no es competitivo para compararnos con ellos, era otra filosofía de motor. Y nosotros, Piedrafita no quería dedicarse ahora a hacer un motor de Fórmula 3 y menos contra Mercedes y Volkswagen, que es una locura. Entonces se dejó de hacer ese proyecto y sin embargo continúan como única cosa de competición colaborando con MAN. MAN, aparte que trabajamos para MAN diseñándole cosas para los camiones de serie y para cosas de prototipaje, que ellos en la época de la crisis quitaron mucho los departamentos de prototipaje y han contado con nosotros, le hemos hecho varias cosas interesantes, pues en este momento creo que Piedrafita es la que le cede los motores MAN y Piedrafita bajo leasing les deja a todos los equipos los motores y además tiene que enviar a cada carrera 3 ingenieros que llevan el control de todos los camiones que llevan un motor MAN. También nos ha hecho ir un par de años al Dakar con un camión MAN y sacar todos los datos del Dakar para tenerlos, porque los querían tener. Pero quitando eso ya se han especializado tanto en el tema militar y ya no hay vuelta atrás. O sea, ya están súper metidos en proyectos de mucha envergadura. ¿Sabes? El último proyecto, pues bueno, estamos haciendo todas las suspensiones del tanque inglés, que es un tanque que se están fabricando 800 unidades y ganamos el concurso y todos los tanques ingleses llevan amortiguadores hechos en Paraguay, mucho. Claro. Y luego estamos desarrollando un vehículo 8x8 para el ejército, sumergible. Hemos hecho el obús 155, hemos hecho toda la parte regular, en fin. Y nosotros tuvimos la suerte de que en la época de Aznar vendió, por un lado, le dio un caramelo a los alemanes comprándole los tanques Leopard, pero por otro lado le dio a General Dynamics Santa Bárbara. Entonces todo lo que era Santa Bárbara blindados, bueno, y Santa Bárbara en general, ¿no? Se quedó General Dynamics. Todas las fábricas de armas
creo que solamente que le queda a Santa Bárbara las fábricas de pólvora y munición, pero lo que es toda la fabricación de los BRM, todas las fábricas, la de paracuellos, todas, pasaron allá en el Dynamic. ¿Qué ocurrió? Que como Piedrafita era suministrador de Santa Bárbara, pasamos a ser suministrador de General Dynamic. Y entonces siempre les ha gustado cómo hemos trabajado, y cuando se presentó General Dynamic al concurso de rehacer un tanque nuevo para el ejército inglés, lo terminó ganando General Dynamics. Entonces, claro, cuando General Dynamics gana el concurso del tanque inglés, dice, joder, pues que Piedrafita haga el amortiguador. Un amortiguador complejísimo y que tiene pues que dar unas características brutales, porque, claro, ellos te exigen que pueda funcionar de menos 50 a más 150, es decir, que el tanque pueda estar en el Polo Norte o pueda estar en el desierto a 50 y tantos grados dando saltos. Hacer un amortiguador que funcione de menos 50 a más 150 es muy difícil, sin que se rompa. Y luego, además, pues tenía que tener unas limitaciones de dimensiones, porque hay un hueco en el tanque y no puede ser mayor el amortiguador de esas dimensiones, que es otro hándicap. Y luego otro de peso. Y finalmente uno, que era el mayor, que era de precio. Y bueno, pues al final lo logramos y están suministrando. Ya han hecho, no sé si van por el 800 o amortiguadores. Caray. No sé. Yo sabía que estos vídeos que estábamos haciendo durante el confinamiento íbamos a acabar hablando de tanques. O sea, lo sabía, lo tenía asumido. Ya. Oye, es que es un auténtico lujo, Juanma, Diego, tener a un maestro de la ingeniería con nosotros, porque es que yo... Bueno, yo empecé a estudiar ingeniería tarde, porque intenté hacerlo cuando era muy joven y no pude hacerlo. Y después, cuando me estaba jubilando y tenía tiempo un poco en Piedrafita, empecé a hacer la licenciatura de Humanidades y me licencié en Historia, Geografía y Arte. Y cuando terminé de licenciarme en eso, me inscribí en Ingeniería. Y cosas de la vida, me pilló un cáncer y tuve que parar. O sea, no eres... Yo pensé que tenías la titulación. No, qué va. He estado trabajando y dirigiendo ingenieros 40 años y he estudiado más ingeniería que ellos, pero no he podido terminar la carrera, porque ya te digo, cuando ya lo intenté a última hora, que estaba súper ilusionado porque ya tenía tiempo y no tenía nada que hacer y lo hacía por hobby, resulta que me detectaron un cáncer y claro, me trastocó todo, absolutamente todo. Tuve que paralizar absolutamente toda mi vida y dedicarme a curarme, que era lo que tenía que hacer. Pero estás bien. Sí, gracias a Dios. Bueno, a mí me han operado de cáncer de colon, que fue cuando me lo descubrieron, que iba a empezar a hacer ingeniería, bueno, que estaba ya haciendo ingeniería. Y luego, cosas de la vida, lo intenté retomar y me descubrieron otro cáncer, macho, de pulmón. Me tuvieron que operar y quitar un pulmón. Y Pues, hace 2 años. Y de pues momento estoy aquí. a la tercera no tientes la suerte, ¿no? Ni el cáncer, ni el coronavirus de momento han podido conmigo. Pero voy a tocar madera, que tengo aquí una silla de madera. Y espero poder seguir acompañándoos y contando batallas de esta vida. Pero sí, no pude terminar, chicos. Por ejemplo, este confinamiento, una de las cosas que he hecho ha sido volverme a repasar todo el tema de matrices, derivadas, integrales, exponenciales, todo. Me lo he vuelto a repasar todo y a leerme libros de física para recordar todas las cosas, porque es que ya no me acordaba cómo se hacía una derivada en una integral, te puedes imaginar. Después de tantos años. Cuando hemos empezado el programa, me estaba suponiendo que habías hecho eso. Digo, ha aprovechado a hacer alguna cosa. He hecho muchas cosas, el confinamiento. Ha sido muy productivo, como te digo. Porque también me había pedido Teo que fuera a dar unos cursos. Yo ya empecé dando, como os he dicho, en Monlau. Y joder, me he hecho un curso de motores con un PowerPoint, con todos los apartados del motor súper detallados. Buah, te he metido ahí como yo que sé. 2000 horas. Joder. Todo el tiempo del mundo.
Un lujo, un lujo. Es una pasada. Yo los recuerdos, los mejores recuerdos que él dice que son de aquella, los mejores recuerdos es estar en la asistencia ahí en cualquier rally del Campeonato de España con un café y hablando con Julián, con Josete, con todos, en los ratitos que había entre tramos. Ahí, y bueno, hemos aprendido todos muchísimo, ¿sabes? O sea, porque no No es era solo solo... saber, es saber contarlo. Sí, no, y claro, sí. Y luego, pues a lo largo de todos estos 30 años que yo he estado en Autoezdo, pues era llamar a Julián, oye, Julián, va a haber esta nueva reglamentación en el Mundial de Rallys, ¿puedes escribirnos un artículo? No sé qué tal, o sea, es una maravilla. O sea, yo creo que se me está notando, ¿no? Que como Julián, Bueno, pues eso. la verdad es que sí, ha sido una época maravillosa, ¿no? Ya como hemos hablado de éxitos mayores y de... Claro. Pero sin embargo, la otra época, como estábamos allí con tan pocas cositas, Manolo y yo, con la caja de herramientas y el gato, y cada vez que ganamos un campeonato, como el primer campeonato de España de Rally de Tierra con el Rizos, con un visado ruedas motrices, pues te hace mucha ilusión, o con Treyes, porque además eran proyectos para privados, que tenían muy poco dinero, ¿me entiendes? Yo qué sé, o la Copa Renault con Javier Moreno, o con Fermín Sánchez, o todas esas copas que hemos ganado, o con Pradera, que ganamos el desafío Peugeot. Claro, eran clientes privados que tenían un poco de dinero. Y ganar, o sea, con Citroën, ya os he dicho que también es verdad que nosotros conseguimos cosas importantes, pero teníamos muy buen presupuesto y muy buenos medios. O sea, Sí, pero que, por ejemplo, volviendo al tema que ahora Ramón le veo ahí, supongo que ya tendremos que ir acabando. Sí. La repercusión salía, o sea, se gastaba mucho dinero, pero había mucha repercusión. Había, eh, había mucha gente en las cunetas, los ZX16 válvulas parecía que los regalaban en aquella época, los Sara, los Saxos, los C2, los C2 VTS, VT tal, o sea... no, a Citroën yo creo que le sirvió mucho. De hecho, Citroën hizo un estudio que tuve ocasión de verlo, y en la época que Alonso ganaba con Renault en la Fórmula 1, cuando hacían encuestas en España, tenía más repercusión Citroën que Renault. Es decir, en el público en general, o sea, habíamos calado tanto con los rallies, las copas y todo eso en el mundo joven, que estábamos más reconocidos que Renault con la machada de ganar Alonso 2 campeonatos del mundo, ¿sabes? Y por eso Citroën seguía invirtiendo en el tema. Pero claro, es que es lo que hablamos, era una época que Citroën lo necesitaba y eso significaba un aumento de ventas. Hoy día no creo que significara un aumento de ventas, desgraciadamente, porque la repercusión no sería la misma, ¿no? Y ganar cuota de mercado para Citroën ahora no sería tan viable. O sea, En fin. Julián, por acabar, sí. y dado tu implicación ahora con la federación y todo esto, ¿qué opinión te merece la competición actual y en especial todo esto del balance of performance y demás? Pues bueno, a mí es que no hay muchas más formas de hacerlo, desgraciadamente, pero a mí no me gusta mucho. Me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero claro, es complicado. ¿Entiendes? Con coches turbo que no controlas, se te desmadran enseguida. Entonces hay que hacer la electrónica por parte de la federación, no dejarla libre. Y luego tenemos un problema, que es que en el Campeonato del Mundo, por ejemplo, los pilotos son muy parecidos, porque son todos pilotos oficiales que han contratado las marcas. Entonces puede haber de un piloto a otro una décima, pero en España no. O sea, en España ya no es un problema solo de igualar los coches, es que hay una diferencia entre pilotos mucho mayor que entre los coches. Entonces, claro, igualarlos es muy complicado, porque entre otras cosas cometes un poco una injusticia, claro, porque yo, claro, a un señor que va más lento, tengo que ayudarle un poco para que esté en la pomada. Y sin embargo, pues, claro, en el Mundial de Turismo no, porque yo digo, bueno, pues solamente igualo coches. En España es tan complejo el balance of performance un poco por lo que digo, porque tenemos que tratar de igualar los coches y también un poco los pilotos, ¿sabes? Pero sí, son demasiado caros, o sea, es un poco locura la competición. O sea, para lo que yo ganaba cuando empecé a correr, podía correr tranquilamente y me sobraba dinero. O sea, no me hipotecaba.
Es que ya os digo, que compré un R8 por 600 euros en pesetas. O sea, me costó 100.000 pesetas. Y con los neumáticos que me dio Juan Manuel Blanco, el dueño de Bright, que fue el que le compré el coche, que a su vez se lo había comprado a Net, que había corrido la primera Copa R8, con aquel coche y 4 neumáticos, pues yo corrí todo el año. Y con lo que nos daban de prima de salida, pues corría y casi no me costaba dinero. Recuerdo que tenía 5.000 pesetas de una publicidad. Con esas 5.000 pesetas y lo que me daba Renault, pude correr todo el año. Eso hoy día es inviable. O sea, se ha multiplicado el coste del coche por 10 y el sueldo, no. Entonces, claro, es inviable correr. Porque ¿cómo se va a gastar un señor en el coche más tonto del mundo 30 o 40.000 euros? Si gana, a ver, ¿quién gana 2.000 euros? Además. Y luego los sponsors, pues, o sea, yo lo noto con preocupación, ¿eh? Y bueno, y ahora con lo que ha sucedido más, claro. O sea, no sé cómo vamos a salir de esto, pero nos va a afectar seguro. Y bueno, En fin, que Julián, ha sido un honor, porque al final a mí, que me llaméis y poder hablar con vosotros. tener a un personaje de tu talla en estos vídeos, pues, joder, no tenemos palabras, Gracias. porque eres parte de la historia de nuestro deporte y parte muy importante. No, Estoy y también pues eso, que es una persona muy accesible que, pues eso, ahora igual estás apartado de las carreras, pero si vas a un circuito, pues estoy seguro que cualquier aficionado que vaya y te pregunta, ¿dónde es Julián? Y tal, seguro que le vas a No, tener. y cuando se refiere a Piedrafita, habla en primera persona del plural todavía, o sea que eso, por supuesto. Sí, no tengo. La verdad es que me hicieron presidente de honor. Sí. ¿Entiendes? Que es como, bueno, que me tienen en cuenta, pero nada más. Pero yo ya no tengo, les vendí todas las acciones y demás. Me paso por allí habitualmente. A veces me comentan cosas. Y bueno, procuro darle ánimos y echarles una mano en lo que pueda, ¿no? Pero ya no tengo una vinculación empresarial con ellos, pero sí me gusta que haya quedado el nombre y Hombre. que aunque se dedica a otra actividad, pues sean reconocidos y yo creo que van a terminar siendo una compañía muy importante. Si no, Yo estaría orgulloso de que un tanque llevase mi nombre ahí, Piedrafita. además lo pone en los amortiguadores, ¿eh? Está grabado, que son de Piedrafita. Bueno, yo he tenido la suerte, yo no he ido con Zanini en el Ferrari 308, Grupo 4, Grupo B del año 84, pero he ido con Jesús Puras en el Ferrari 360 hecho por Piedra. Eso, no lo hemos tratado, pero Eso da para otro vídeo, joder, Ferrari. ahí realmente coincidió que yo me fui. Si no, no pasa lo que pasó, porque no era lo acordado y además no era lo acordado, era malo para el automovilismo, como se demostró. Si hubiera seguido funcionando en el Campeonato de España Ferraris y Porsches, el resultado habría sido muy diferente al haber hecho una Copa Porsche. Pero bueno, la verdad es que yo ya me fui, coincidió que me fui en ese momento. José empezó a hacer ese proyecto, no se entendió con el presidente ni con Bailos y terminaron haciendo que el coche no fuera competitivo, que bajo mi punto de vista es un error, porque lo que se trataba es que los dos coches pudieran competir más o menos en igualdad de condiciones y hacer. Los Porsche cada vez tenían más evoluciones porque Porsche cada año saca una evolución de la Copa y Ferrari no, entonces nos tenían que haber dejado, pues aparte que el Ferrari era menos competitivo, ¿no? Yo ya lo sabía, que era menos competitivo, pero precisamente me metí a hacer el Ferrari, que era más difícil, porque no lo iba a hacer nadie, pretendiendo que en el Campeonato de España hubiera un Ferrari y hubiera un Porsche. Y al final resulta que no lo logró. Pero bueno, chicos, ya lo aclararemos más despacio algún día. Pero fue un error porque privar que hubiera Ferrari corriendo el Campeonato de España de Rallys fue un error garrafal de la federación, ¿vale? Y también por parte de Josete, ya se lo he explicado a él. Por eso lo puedo decir públicamente. No entenderse, porque a partir de ese momento se quedó el Porsche solo y ya no tenía gracia la cosa. ¿Te imaginas un Ferrari y un Porsche peleándose en un rally? Pues hubiera sido muchísimo más maravilloso. Todavía es hoy que cuando se lo cuentas a algún periodista, a algún aficionado extranjero, alucinan de aquellos años, ¿sabes? O sea, claro, el Ferrari era un coche motor central, que sobre el papel es más competitivo, pero a la hora de correr un rally es peor porque tracciona peor al llevar un motor central.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque el coche era menos competitivo, pero eso se soluciona diciendo, bueno, pues tú vas con 20 kilos menos o te permito meter un escape diferente. El caso es igualarles y que hubiera habido clientes con uno y con otro, porque además el Ferrari era más caro y más difícil de hacer. El Porsche prácticamente comprabas un coche de la GT3, o sea, de la Copa Porsche, le ponías una suspensión y le hacías 2 cosas y ya corrías. El Y Ferrari, Vaporo sacó un Aston Martin también. sí. Sí, sí. Pero claro, es que había que ayudar, porque en el Ferrari yo tuve que hacer una caja de cambios, tuve que hacer toda la electrónica, tuve que hacer muchísimas cosas. Sí, no aquello fue una maravilla. Era un Por cierto, proyecto de la leche. ahora que dices que estaban limpiando Piedrafita, si queda alguna pieza de Ferrari, acordaros de mí. Queda un Ferrari. Sí, ya queda un Ferrari entero, ¿no? Queda un Ferrari entero. Que no saben, estaban intentando vendérselo a un coleccionista alemán, pero creo que todavía no lo han vendido. Que es un Ferrari que se hizo evolucionado. Sí, evolucionado, sí. Pero lo prohibieron. Que era un Ferrari que en vez de tener 400 tenía 420 o 430 caballos. Bueno, todos ponerse a hablar. Todos pones a hablar, sí. Claro. Tú, por pedir Ferrari, Claro. que no sé. Llevo de asistencia de ingeniero y yo hago ya rallies. A mano lo tienen en el taller, puedes ir a verle. Le tiene Carlos el chapista. Se lo han dejado allí porque ellos no tienen espacio y lo tiene Carlos el chapista. Bueno. Pero me enteré hace muy poco que casi lo tenían vendido a un coleccionista alemán, que lo quería. Porque también es verdad, es que no ha habido casi Ferrari de rally. Si no, siempre puede ir a Canarias. Sí. Don Julián, como siempre, un auténtico placer, 1.000.000 de gracias. Hombre, a vosotros. Y espero que también hayas pasado un rato simpático. Sí, porque los abueletes, cuando recordamos cosas antiguas, nos gusta. Eso sí, que la próxima vez que quedemos sea con un café delante, como la última vez o algo, y no a través de una pantalla. Sí, a ver si es verdad. Hombre, yo creo que a ver si esto afloja. Sí. Lo podemos hacer pronto. Ahora ya podemos, da un poco de rollo la mascarilla y todo el rollo. Pero... No, pero Ferrari, hay que quitarse, para tomarse el café hay que quitarla. Sí, ya lo sé. Es que si te tomas el café con mascarilla lo pones todo perdido. Ya lo sé. Yo cada vez que salgo a la calle pienso que estoy en una película de ciencia ficción. ¿Sabes? Exacto. Están empezando a inventar mascarillas que tienen con puertas que se abren, que no sé, para poder... Sí. Pues existe, ¿no? Pero he visto por ahí algunos vídeos de mascarillas. El otro día uno... Con la cerveza, sí. Una tapa de la cerveza. Y otras que se abre, que cierran la boca y abren la boca y se abre la mascarilla. Un abrazo, don Julián. Muchas gracias. Muchas gracias.